Que estés muy, pero muy bien. Mi nombre es Richter Code. Y bueno, como prometí en su momento, hoy día reaccionaremos a todas las facciones de Warhammer Fantasy de nuestro amigo Omen Franco, el perrito en taza Warhamero. Uno más. No. Saludo a Omen, digo, saludo a Franco. Me han recomendado bastante estos videos, así que. Pues démosle, po. Hey, ¿cómo estás? El día de hoy te contaré Muy acerca bien, de una de las gracias. facciones más importantes en Warhammer Fantasy. Este va a ser el primero de varios videos acerca de las diferentes facciones que habitan el viejo mundo. Así que empecemos con el Imperio. Tres cosas hacen grande el Imperio: fe, acero y pólvora. El Imperio está situado en el corazón del viejo mundo y es el más poderoso de todos los reinos humanos del continente. Sin embargo, es también un reino en constante convulsión, amenazado por todas partes por enemigos feroces e impíos. A pesar de que las guerras siempre estén presentes, esta nación sigue resistiendo. Sus vastos territorios se extienden desde las verdes praderas bretonianas en el oeste a las áridas estepas de Kislev en el este, y desde el helado mar de las garras en el norte hasta las altas montañas negras en ¿Gremchi? el sur. Es una tierra cubierta de ¿Grechi? densos bosques y rodeada de hambrientos monstruos. El imperio es una tierra sumida en el miedo y la ignorancia, un lugar donde los caminos forestales están plagados de vándalos, Ah, como en la salteadores Edad y cosas Media. aún peores. Esto ha sido siempre así durante más de 2550 años. El imperio ha 2550 años. prevalecido sobreviviendo a las invasiones, las plagas y las guerras civiles. Su propia génesis se forjó en la batalla. El imperio fue fundado hace muchos siglos por el dios guerrero Sigmar, y desde entonces sus gentes han vivido no pocos periodos turbulentos. Pese a que el imperio no siempre ha estado unido según lo imaginó Sigmar, Ah, por eso se llama Age of Sigma. Ah, ya entendí, ya entendí. Claro, como soy más de Warhammer que de Fantasy, no había entendido por qué se llama el concepto. Ok, ahora entendí por qué se llama Age of Sigma. Ya, Age of Sigma. Ok, Sigma es como el emperador acá. El caso de Warhammer Fantasy, ya me quedó incluso claro. atravesado largos periodos de división y luchas internas, siempre se ha mantenido recio contra aquellas fuerzas que amenazaban su supervivencia. Durante el reinado del emperador Karl Franz, todos los enemigos del imperio se han reagrupado y se preparan para lanzar su siguiente oleada de devastadores ataques. Los orcos se reúnen en las montañas, los Skaven se arrasan bajo las grandes ciudades y los terribles cultos del caos se ocultan tras sus mismos muros. Venga donde venga y tome la insidiosa forma que tome, la condenación del imperio parece ser una cuestión de tiempo, Tan brutal la y desde armadura. luego está cada vez más cerca. En estos tiempos de guerra constante, los ejércitos del emperador deben aguantar la línea contra todos estos peligros incansables. Aunque el emperador es la cabeza de Estado y general supremo de todos los ejércitos, el poder en el imperio reside en gran parte en los condes electores, de los cuales el mismo emperador forma parte. El imperio no es una monarquía sucesoria, sino electiva. A la muerte y abdicación del emperador se reúne la asamblea electiva, conformada por 15 electores, los 10 condes electores, los 2 archielectores de Sigmar, el gran teogonista, el Ar Ulrich y el anciano de la asamblea. Uno de los 10 condes electores debe ser Mm. escogido como nuevo emperador. Cada miembro de la asamblea otorga un voto, y el candidato con más votos se convierte en emperador. El imperio no es un estado centralizado. Espera, bastante democrático para ser Warhammer en todo caso. Wow. Aquí hay una diferencia bastante grande con Warhammer 40.000. Pero Sino continuemos. una confederación feudal. El cargo de emperador implica ser Bueno, el es que igual primero estamos en el entre feudalismo, así iguales. que. Él es, en cierto sentido, el líder de los condes electores, pero muchas de las cuestiones que se debaten entre el emperador y los condes se realizan en términos de igualdad y llegando a un Oh, acuerdo entre ambas Inquisición. partes. La Ok, independencia de los Inquisición. distintos condes electores hacia el imperio es igualmente amplia. Los condes tienen plenos poderes para gobernar como les plazca sus respectivas provincias. Ok, El ya se imperio es entiende una eso. vasta tierra compuesta por un conglomerado de estados extremadamente independientes e individualistas, a los que solamente une el hecho de tener la misma cultura, religión, lenguaje e intereses. Estos estados se formaron sobre los tribales territorios habitados por la gente que Sigmar Hendel. Ok, los estados aquí vendrían siendo como los planetas en el caso de Warhammer 40.000. Ya se va entendiendo más o menos el punto. Es técnicamente Warhammer feudalista o Warhammer orientado a época medieval, que ya de por sí ya lo había visto en su momento. Pero está. Me gusta el concepto de que aquí los que eran los planetas en Warhammer 40.000 sean los estados en Warhammer Fantasy. Está bien, el concepto está bastante bueno. Apliquemos más. Hammer lideró a la gloria. Tras barrer el mal de sus tierras, Sigmar decretó que este era un reino demasiado grande para ser gobernado por una sola persona, así que dividió el manto Exacto. entre las antiguas fronteras, de modo que cada gobernante respondiera únicamente ante sí mismo. A lo largo de los Ya, siglos, las perfecto. fronteras se han modificado o han desaparecido, y algunos estados han desaparecido o han surgido de la nada.
Silvania, la tierra maldita que durante tanto tiempo gobernaban y atemorizaban los condes vampiros, fue antaño una provincia muy importante. Hoy en día, en cambio, no es más que una sombra de lo que fue y está gobernada por el conde de ¿Acaba de decir con vampiros? ¿En serio? ¿Hay vampiros en Age of Sigmar? Digo, en Warhammer Fantasy. ¡Wow! Eso me gustó. Ya, digamos, me gustó esto. Todavía no es más que un recuerdo, pues no pudo recuperarse el ataque del caudillo orco Gorbat Garreiro, que la destruyó irreversiblemente. Hoy en día, estos estados son de dos tipos, las ciudades-estado y las provincias. Al principio solamente había provincias, pero con el paso del tiempo, algunas de las grandes ciudades han crecido tanto en importancia como en poder, hasta el punto de que muchas de ellas se consideran hoy ciudades-estado autónomas. El imperio es una sociedad politeísta, un reino de lo correcto y apropiado es honrar a los dioses. Incluso sacerdotes que consagran su vida al culto de una deidad particular respetan a los otros dioses. No quiere decir que los devotos de un culto en concreto no se ofendan por la influencia de un templo vecino que les hace sombra. Pero insultar a uno de los dioses es garantía de perder la cordura. Los templos de Ulrich, por ejemplo, casi siempre tienen al menos una capilla consagrada a Saya, dios de la curación y la piedad, cuyas bendiciones ayudan a curar las heridas, y otra capilla para Mor, el dios de la muerte, que se cargará a los soldados que no puedan ser salvados. ¿Ya? Entre todos los dioses, Sigmar es considerado el patrón del imperio. Esta afirmación es cierta incluso en lugares como Midland, donde se rinde culto principal a Ulrich el guerrero, dios de los lobos y el invierno, o en Talavenclan, donde se adora preferentemente a su hermano Tal, el noble dios de la naturaleza. Los secretos del imperio son famosos. Ok, referencias nórdicas acá. Firmes en incontables batallas, venciendo en combates por la mera fuerza. Oh, genial la capa, weón. Por decreto del mismo emperador, el grueso de las fuerzas imperiales está formado por tropas estatales. Está brutalísima esa capa. Reclutados ya, me gustó la armadura. Para la batalla por oficiales escogidos por los condes electores. Una masa de infantería vistosamente uniformada forma el grueso de cada ejército del imperio. Las disciplinadas filas de lanceros y alabarderos marchan a la batalla junto a compañías de exuberantes espadachines. Mientras el fuego, los tupidos regimientos de arqueros, arcabuceros y ballesteros cubren su avance, incontables millares de estos leales y valerosos soldados se prestan a defender su reino, codo con bandas de desencantados flagelantes, fieros sacerdotes guerreros y siniestros cazadores de brujas, dispuestos a mantener a raya a los numerosos males del mundo. Aunque los humanos son con diferencia la especie dominante en el imperio, dentro de sus fronteras habitan elfos, enanos y halfling por igual, y todos ellos tienen un papel que desempeñar. ¿Hable? Cosecha propia, señoras y señores. La gran mayoría de la población del imperio está formada por gente sencillas y pobres, aunque las ciudades claro, granjeros del feudalismo. La clase media formada por artesanos y comerciantes que llevan el peso de los impuestos y mueren en masa durante la guerra son ahora y siempre los campesinos. Mientras que los nobles gobiernan y los burgueses comercian, los campesinos faenan. Son granjeros, jornaleros y pastores. En los amplios parajes virgen del imperio, los campesinos luchan denotadamente contra los elementos y tratan de obtener cosechas del árido suelo. Los campesinos y granjeros del imperio son una especie un tanto curiosa, y en cierta manera son bastante primitivos comparados con los habitantes de una ciudad, relativamente más sofisticados. Tiene un bate. Son muy supersticiosos, celosos practicantes de los cultos de los principales dioses del panteón del viejo mundo. No podía faltar un vikingo, nunca falta el vikingo. Del pasado, un escribano, por los habitantes de las ciudades. Un inquisidor, pasan la vida un asesino natal, rodeados de las y un niño salvajes y sabiendo del mundo exterior solo de vez en cuando. Sus vidas son cortas y frustradas, y cuando alcanzan la edad madura suelen estar bastante deteriorados por haber llevado una existencia tan dura. Ok, lo único que voy a mencionar es que fanáticos de D&D estarían contentos en Warhammer Fantasy. Hay que mencionarlo. Dios, el diseño. Los campesinos son bruscos, está brutal, pero muy buenos trabajadores y disponen de muy poco tiempo para los extraños, especialmente para los de las grandes ciudades, a los que consideran blandos y débiles. Pienso lo mismo. Aquí vienen. Los enanos son el segundo pueblo del imperio, la raza más importante después de la humanidad. No son los enanos del Karas Angkor, el antiguo imperio enano de las montañas del fin del mundo, sino expatriados cuyos antepasados huyeron de ¡Wow! ¡Qué brutal la arquitectura! Que la causa de los enanos estaba perdida y que debían comenzar una nueva vida entre los compasivos humanos del imperio. Déjame darte una corta explicación de Karas Angkor. Durante la era de los dioses ancestros, los primeros protectores enanos comenzaron su migración hacia el norte de sus tierras ancestrales en el sur de las montañas del fin del mundo, siguiendo los yacimientos y vetas de piedras preciosas y metales. Durante el viaje, los enanos se extendieron por el sistema montañoso y establecieron numerosos asentamientos. Descubrieron la abundancia de las montañas, excavaron minas en las rocas y fundaron fortalezas entre los picos más sublimes y los valles más inaccesibles. Los enanos excavaron a cegar muy profundo en busca de las ricas vetas de mineral que hay en esta zona. Los enanos no fueron los únicos en nacer en las montañas hogar. Cuando sus asentamientos fueron creciendo y expandiéndose, se encontraban con razas como la de los orcos, los goblins,
gigantes, trolls y dragones, tanto en la superficie como debajo de ella. Los enanos se vieron obligados a combatir para defender sus hogares y tesoros. Esto es lo que definió cómo sería la raza enana: resoluto, desafío. ¡Oh! Brutalísimo, weón, con piel de oso. ¡Oh! Espera, este tipo está brutal. A ver, hay que decirlo con todas sus letras. 2 hachas, barba con trenza, piel de oso. ¡Oh! Y un cinturón con un oso. Pero un cinturón dorado con un oso. ¡Oh! Ese outfit está brutalísimo. Yo lo usaría. Emprendedora y valiente. Así comenzó la constante lucha por sobrevivir en la que los enanos están Reventando inmersos aún orcos el hoy tipo. en día. ¿O Los trolls? enanos expatriados sienten un vínculo especial con el imperio, ya que su fundador, el divino Sigmar, lideró un ejército que masacró a toda una legión de pieles verdes y salvó al imperio enano en la batalla del Paso del Fuego Negro. Aunque eso ocurrió hace más de 2500 años, los enanos creen que tienen una deuda permanente hacia Sigmar y hacia sus herederos. Por lo tanto, trabajan tan duramente como pueden para asegurarse que el imperio salga adelante, contribuyendo Ok, me gustó con su talento y esta. sirviendo en sus ejércitos. Los Me enanos gustó son la unificación de los enanos característicos con en los las ciudades y humanos. pueblos del imperio, y a veces conforman hasta un 10% de la población, aunque se organizan en sus propios gremios y la mayoría comercian solo entre ellos. Los enanos son un eje en la economía, proporcionan servicios y productos de calidad a quienes puedan permitirse sus precios y préstamos necesarios a quienes puedan permitirse pagar sus intereses. Los enanos suponen también una ayuda esencial para el ejército imperial cuando han de ir a la batalla. Por un antiguo acuerdo deben dar servicio únicamente al emperador, aunque los enanos siempre suelen participar en la defensa de sus ciudades y algunos ofrecen sus servicios como mercenarios a los gobernantes locales. En el ejército imperial hay unidades exclusivamente enanas de piqueros y soldados con hachas, y también aportan sus habilidades de asedio e ingeniería. No lloren por mí, ya estoy muerto. Wow. Elfos silvanos. El reino de los elfos silvanos de Alten Loren permanece oculto en el centro del vasto bosque de Loren, en Bretonia. ¿Por qué no me Este sorprende que los misterioso reino elfos silvanos sean es elfos del todavía propiedad bosque? de las colonias élficas que en el pasado existieron en el viejo mundo. Hace más de 4000 años, las tierras situadas en el oeste de las montañas grises donde actualmente se encuentra el reino de Bretonia fueron colonizadas por los altos elfos de Ulduhan. Comerciaban con el imperio enano situado al este y construyeron magníficas ciudades en las llanuras costeras. La armadura está genial. ¿Por qué las armaduras están tan buenas en Warhammer Fantasy? Piel de león albino, armaduras azules con dorado y rubíes en los cráneos y en la parte del pecho. El tipo de atrás es un mago. Tiene una espada de fuego. Y un dragón. Ok, son jinetes de dragones. No son jinetes de dragón. Sus navíos comerciantes. Estas colonias eran puestos avanzados de la civilización de los elfos en el entonces salvaje viejo mundo. Dios, está buenísimo la armadura. Los altos elfos y enanos, estas colonias fueron abandonadas y de pronto quedaron en ruinas. Muchas de estas ciudades, como Tor Alesi, que se encuentra donde actualmente ha situado el puerto bretoniano de El Anguile, sufrieron el asedio de los enanos durante la denominada Guerra de la Barba. Se diferencia de las otras 3 razas, los elfos no se ven a sí mismos como parte del imperio. Ya vivían en sus bosques y campos mucho antes de que estas tribus bárbaras llegasen del este, y mucho antes incluso de que los enanos salieran en sus montañas para comerciar y guerrear. Cuando sus congéneres de Ulduhan abandonaron la lucha, los elfos decidieron quedarse a defender su amado Laurelon. Han protegido el bosque y evitado que se profanase su corazón contra enanos, orcos, humanos e incluso elfos oscuros. Los gobernadores humanos de Norland y Midland reivindican su bosque, pero han aprendido a base de caras lecciones a pensarlo 2 veces antes de ejercer dichas reivindicaciones. E incluso para poder cazar bajo las copas de sus árboles, se ha de solicitar permiso a estos maestros exploradores antes de disparar siquiera contra un conejo. Al menos eso es lo que el orgullo y la sensación de grandeza perdida han llevado a creer a los elfos silvanos. Sin embargo, tras esta fachada altanera y frívola, los elfos silvanos Laurelon saben que están dentro del imperio, que es con el imperio con quien deben tratar. En sus corazones y sus mentes, durante apacibles momentos de meditación, saben que son un pueblo moribundo y que necesitan de la protección del imperio y de sus numerosos colectivos de hombres. Al ser conscientes de la desagradable verdad, algunos elfos silvanos han decidido poner fin a su aislamiento y entrar en el imperio, solo para asegurarse que los humanos no metan la pata. Pero el ladrón, ¿cómo va el negocio? Algo flojo Los en los halfling. últimos meses, ¿no? Los halfling han formado Parecen parte del imperio hobbit. durante tanto tiempo que se ha olvidado su origen. Las leyendas Parecen y los mitos hobbit. antiguos se contradicen. Algunos afirman que los halflings emigraron junto a los humanos hacia las tierras que se convertirían en el imperio miles de años antes de los tiempos de Sigmar, mientras que otros sugieren que ya estaban allí. Pero halfling supone poca diferencia, pues saben en qué cara de la tostada está la mermelada. Si los humanos, los halfling no habrían sobrevivido en este mundo. Sin embargo, esto no quiere decir que los halfling sean meros espectadores pasivos agarrados a los faldones del imperio. Nada más lejos de la realidad. Ellos ponen de su parte, ya sea como arqueros y honderos para el ejército imperial
como cocinero para los ricos, como institutrices para los hijos de la élite o como arquitectos para los famosos jardines viejos del viejo mundo. Los Halfling han desempeñado papeles vitales para su bienestar. Si fas lo bastante, un Halfling te recordará una y otra vez que el único elector no humano del imperio es un miembro de su raza y que gozan de tal honor en agradecimiento a todo el bien que han proporcionado. Con todo, los Halfling tienen un lado oscuro, y es que suelen desarrollar tendencias a la cleptomanía. Son dedos hábiles y sigilosos por naturaleza y tienen aptitudes para Son ser buenos hobbits, ladrones. literalmente. A los Halfling Sí, les gusta son coleccionar hobbits. cosas. Tienen una curiosidad natural. La combinación de estos dos factores se convierte en un Halfling medio en un individuo bastante inclinado a descubrir cosas. Es bastante frecuente que un viajero que se detenga en la asamblea llegue a notar que después de una larga estancia le han desaparecido varios objetos de valor o que ha tenido que dejar a su paso una serie de Halfling malheridos. La rueda de los carros, y en casos muy extremos carros enteros, desaparecen en cuestión de minutos cuando su propietario se detiene a tomar algo en una taberna Halfling. Ah, carajo. Ok. Ok. Hasta lo que tenemos actualmente sería lo siguiente. A ver, ¿cómo decirlo? Tenemos a los Halfling, ¿sí? Halfling. Tenemos a los enanos, a los elfos silvanos, ya el imperio, obviamente. Pero sinceramente me quedo más con los enanos. Me gustó el concepto de la fidelidad y la lealtad de los enanos, debido a que tienen el compromiso o tienen una deuda pendiente con Sigma y sus descendientes. Son brutales. Me encantaron los enanos. O sea, si bien en Warhammer Fantasy me encanta la Liga de los Botán, debo decir que los enanos de Fantasy, el concepto en sí es mucho mejor. Me gustó mucho más que el concepto de la Liga de los Bután. Como jugador de Dungeons and Dragons, sí, está excelente. Y esto también me recordó otra cosa. A ver, como yo creo que los jugadores de World of Warcraft también recordarán la alianza humanos, enanos y elfos de la luz, digo, elfos blancos. Y ay, no me puede gustar, nunca me ha gustado la alianza, soy fiel a la horda. Y de todo esto, de todas estas razas o facciones, directamente me quedo con los enanos. El imperio, como un poco los elfos silvanos son elfos del bosque, literalmente, así que los Halfling son hobbits, así que ay, del Señor de los Anillos, estos hobbits son los que menos me gustan, así que y los enanos son gotas. Sigamos viendo las facciones directamente, la parte 2. Un video cortito igual. ¿Cómo estás? Bienvenidos a una parte del video de las Bien, facciones de muchas gracias por Warhammer. preguntar, Franco. Si no viste la primera parte, te recomiendo hacerlo, ya que con ella se te hará más fácil entender este video. Sin alargar más la introducción, empecemos con el caos. Mi corazón. Tiene pura maldad. Buena referencia. El caos es la energía que existe en un universo paralelo y material, o realidad alterna conocida como la disformidad. Ok, Una se repite el energía concepto. La cual forman las entidades del caos y la magia. Las manifestaciones individuales más grandes del caos son los dioses del caos, criaturas de inimaginable poder y recursos. Son manifestaciones de diversas características formadas a partir de diferentes creencias y emociones de las razas inteligentes. Aunque la energía del caos no tiene mente y es dirigida solo por otros, los dioses han alcanzado un punto en el que tienen inteligencia, personalidad y objetivos propios. Existen numerosas entidades plenamente conscientes y poderosas dentro de la disformidad. Sin embargo, aunque el caos puede adoptar infinidad de formas y presentarse bajo los aspectos más insospechados, existen 4 dioses principales del caos, 4 hermanos en la oscuridad que son completamente ajenos a este mundo y a los dioses venerados por los cuerdos y los fieles, y que gobiernan en la infernal dimensión del reino del caos. No se trata de un mundo material, sino un lugar sin fronteras físicas o temporales, un vasto limbo de energía que existe más allá de la luz del sol o de las estrellas. Desde su privilegiado retiro más allá del tiempo y del espacio, los dioses del caos examinan las patéticas acciones de los mortales. Los nombres de los 4 grandes dioses del caos son los siguientes. El primero y más grande de todos ellos es Khorne, el dios de la sangre. El segundo en poder es Tzeentch, el que transforma Sangre para el dios de la sangre y cráneos para el trono de cráneos. Dios. Este bastardo de Sincha también. Bueno, van a estar todos técnicamente. Pero bueno. las cosas. Me gusta esta... El siguiente es Nurgle, el señor de la Abuelo oscuridad. Nurgle. El último es el joven Slaanesh, el apuesto príncipe del caos, seductor y perverso con sus favores Degenerado. sobrenaturales. La meta de todo seguidor del caos es atraer la atención de uno de estos poderes ruinosos.
Terribles, vengativos y ansiosos, los dioses del caos pretenden corromper a todos los seres vivos para adecuarlos a su propia visión de cómo debería ser el universo. Estas cuatro fuerzas malignas pasan tanto tiempo enfrentándose, conspirando y luchando entre ellas mismas como con los demás seres del mundo. Sí, excelente. Entre los hombres del norte hay quien siente la fuerza del caos con mayor intensidad que los demás, y Oh. la llaman los dioses oscuros. Según se dice, estos hombres y mujeres siguen la senda de los dioses bonita la en busca de armadura. gloria, poder e inmortalidad. Lo que cualquiera Una vez que un buscaría. guerrero inicia este peligroso camino, solo puede acabar sus días de tres formas, pues no existe vuelta atrás. En un caso, el valeroso guerrero puede morir en la gloria de la batalla enfrentándose al enemigo de sus dioses, o renacer bajo otra apariencia corpórea para servir de nuevo a sus dioses. También existe la posibilidad de que el poder del caos haga patente y lo transforme en una monstruosidad deforme, Pero abominable conocida como ya. engendro del caos. Por Ya otra engendro el parte, caos, ya. si es lo bastante fuerte Ah. y su mente es capaz de resistir todas las batallas venideras, obtendrá la recompensa de convertirse en un ente demoníaco, y los dioses le otorgarán grandes poderes. ¿Qué carajo? A ver, parece uno de los guerreros de perdón. Parece uno de los guerreros de hierro del primer Aperturabo. Alta referencia. Su espada es una espada que tendría los amos de la noche de Conrad Kurz. Y no sé qué será. No, es un lobo. Pero el pelaje. Su armadura es espectacular. Un caballero negro en toda regla. Y una vida imperecedera. Los guerreros del caos son guerreros temibles, elegidos de entre los hombres del norte más fuertes, cuya habilidad en la batalla ha mejorado gracias a las constantes luchas contra los hombres de su propia tribu y luchando contra otras razas. Son respetados y temidos por las tribus del norte, y se han ganado la autoridad y la admiración de todas las tribus. Los más favorecidos de esta élite de guerreros son los elegidos del caos, a quienes los dioses han destinado para la gloria. Los elegidos del caos muestran manifestaciones físicas del poder de su dios y sus cuerpos se ven deformados y robustecidos mediante la mutación. Los elegidos son guerreros feroces y su estatura es mucho mayor que la media de un hombre, pues tienen músculos muy fuertes y a veces incluso enormes garras, colmillos como los de los lobos y muchas otras alteraciones que los dioses Así da les han gusto pasarse al conferido. caos, literalmente. Los Así da guerreros del gusto caos pasarse al son caos si titanes tiene que se este reúnen para outfit formar tan bandas, que son lideradas por cerda, los más weón. fuertes de ellos, los auténticos paladines del caos. Estas bandas rondan las tierras dedicándose a la masacre y al pillaje mientras luchan con otras bandas Así de da otros gat- paladines sí, para así da probar su gusto. valía ante los dioses. De esta manera los más fuertes sobreviven para seguir sirviendo a sus amos, mientras que los débiles se quedan por el camino, tal y como es costumbre en el norte desde hace incontables generaciones. Cuando un paladín del caos llega a ser particularmente poderoso, la fuerza de su mente y su destreza con las armas le bastarán para formar un ejército reuniendo a otros paladines y sus respectivos contingentes procedentes de una zona amplia, ya que su dedicación común al caos y la personalidad indómita de su señor les hacen olvidar su recíproca enemistad, al menos por un breve periodo de tiempo. Los modales forman. Otros elfos. En el anterior video hablamos de forma corta de los elfos silvanos, los cuales son leales al imperio, pero ahora hablaremos de una forma más amplia de los elfos. Los elfos son unas creaciones de los ancestrales, son humanoides altos y esbeltos, inherentemente mágicos y con una esperanza de vida milenaria. Hay tres facciones principales de elfos: a los altos elfos, los elfos oscuros y los elfos silvanos. Los elfos pueden vivir miles de años, y se sabe que algunos han vivido hasta 5000 años. Independientemente de su linaje, ¿Elfos todos los elfos rúnicos? son increíblemente longevos, aunque rara vez inmortales. Sin embargo, nunca han sido excesivamente numerosos, debido a las interminables guerras y al hecho de que no son especialmente prolíficos comparados con otras razas mortales. Los elfos son inherentemente mágicos y sus largas vidas les dan tiempo más que suficiente para entrenar su capacidad de control Ok, son magos del mundo rúnicos. de los vientos de la magia. Eso contrasta con los hechiceros humanos, que normalmente solo pueden aspirar a usar un único saber. Los elfos son muy resistentes a las enfermedades y a la mutación física causada por el caos, aunque hay que destacar que siguen siendo vulnerables a la podredumbre de Nurgle. No obstante, la medicina élfica es famosa en el mundo entero por su eficacia. La raza de los elfos está dividida en tres naciones, distintas en cultura y actitud: los nobles y altivos altos elfos, gobernados por el rey Fénix y la reina Eterna. Viven en la Rey isla Fénix. continente de Ultahar, Qué buen nombre. lugar ancestral de los elfos, aunque también tienen colonias por todo el mundo, cuyos habitantes suelen ser conocidos como elfos del mar. Los crueles y despiadados elfos oscuros, sometidos al puño de hierro del rey brujo Malekith. Al Druadbeck.
No tienes este estilo, hermano. No tienes este estilo. ¡Guau! Esto sí es un elfo oscuro, señores. Esto es un buen diseño de elfo oscuro. Claro, al vez parece un sadomasoquista directamente sacado de alguna película de clasificación R18. Pero no podemos comparar los elfos, en serio. Los Drugaris en comparación con la armadura de los elfos oscuros. Años luz de diferencia. Años luz de diferencia. ¡Mira esa armadura! Tú irías a un casamiento con esa armadura. O a un velorio, técnicamente son lo mismo, pero... no. Es orgásmico el diseño, es brutalísimo. Y aparte con magia. Yo quiero esa armadura. Me encantó el diseño, está muy bueno. Habita en la fría y sombría tierra de Nagaroth, al oeste de Ultahan y al norte de Lustria. Y finalmente, los herméticos y enigmáticos elfos silvanos, regidos por los semidioses Orión y Ariel, están asentados principalmente en el bosque encantado de Altelore. A ver, espera. Los elfos oscuros entonces son los Drukhari, los silvanos vendrían siendo los Exodita, y los otros, los altos elfos del Rey Fénix, son los elfos astronave. Ya, perfecto. Esa es como la separación entre los elfos. Perfecto. Al este de Bretonia, en el viejo mundo. Te preguntarás cómo sucedió esta división, pues durante la llegada del caos, los elfos lucharon valientemente contra el asalto de los demonios que invadieron Ultahan. Los elfos se vieron al borde de la aniquilación. Entonces cayó un héroe llamado Enarion, que atravesó la llama del templo de Ufnia. Al emerger indemne, fue coronado como el primer rey Fénix, y los elfos reunificados rechazaron temporalmente a los demonios. ¡Guau! ¡Qué buena armadura! Enarion fueron asesinados, pero tiempo después Enarion volvió a casarse y engendró un hijo llamado Malekith. Como última opción, Me estáis guiando. para que... Entonces, Malekith es el hijo del primer Rey Fénix. Ok. Entonces, el que es líder actual de los elfos oscuros es hijo del primer Rey Fénix. Y pensaba que yo era un hijo problemático. Que se creara un gran vórtice que expulsase a gran parte de los demonios. Cuando llegó el momento en que los elfos pudieran reconstruir sus reinos y elegir un nuevo rey Fénix, escogieron a Bel-Shanar de Tiranoc en vez de a Malekith, quien se convirtió en general supremo y gobernante de Nagarit. En esta época exploraron los mares y costas y establecieron varias colonias, la mayoría de ellas en el viejo mundo al este de Ultahan. Contra los orcos, goblins y los hombres bestia, y restablecieron el contacto con los enanos. El comercio entre estos dos pueblos floreció por un tiempo. Malekith usó una inquisición contra el culto al placer, el cual estaba dirigido en secreto por su madre Morathi, como tapadera para asesinar a sus enemigos. Al final envenenó al propio rey Fénix Bel-Shanar, haciéndolo parecer un suicidio. Acto seguido, masacró a la mayoría de los príncipes y atravesó las llamas del templo de Usurian. Cabrón. Quedó horriblemente quemado. Malekith fue curado por su madre y colocado en el interior de una armadura mágica. Una vez restablecido, Malekith emprendió una enorme guerra civil en un intento por hacerse con el trono por la fuerza. Al final, al verse derrotado, decidió deshacerse el gran vórtice, pero magos del bando de Caledor I interfirieron y el cataclismo mágico resultante hundió gran parte de la costa occidental de Ultahan en lo que se conoció como el hundimiento. Malekith y sus seguidores huyeron cruzando el océano en sus arcas negras hasta establecerse en Nagaroth y convertirse en los Elfos Oscuros. Los partidarios de Caledor permanecieron en Ultahan y se convirtieron en los actuales Altos Elfos. Tras el hundimiento, los Elfos Oscuros se hicieron pasar por Altos Elfos y atacaron una caravana enana. Enfurecidos, los enanos enviaron un mensajero a Ultahan para exigir una compensación al rey Fénix Caledor II. Los Altos Elfos respondieron afeitándole la barba al embajador y enviándolo de vuelta con las manos vacías. Esto provocó a los enanos, que ¡pero qué imbécil! a atacar colonias élficas en el viejo mundo, con lo que dio comienzo a la ¡pero qué imbécil! La Guerra de la Barba. La guerra rugió durante muchos años y culminó finalmente en el 14º asedio de Tor Alesi, donde el gran rey Gotrek Rompeestrellas mató a God Caledor II. Los enanos se llevaron la corona de Fénix y se retiraron a sus bastiones, declarándose satisfechos mientras que los altos elfos... A ver. Ledgar dice, Warhammer 40.000 es una franquicia de ciencia ficción y fantasía oscura para adultos, o Grimdark, como suele ser referido. Referencia a... Sí, vamos a hacer referencia a Junleo en este momento.
Pero es que, ¿cómo estamos, Edgar? Muchas gracias por estar acá. Estamos viendo Warframe, estamos viendo a Owen Franco y todas las facciones resumidas de Warhammer Fantasy. Y debo decirlo, yo directamente sin ninguna no motivación, sino que no esperaba nada. Y me está sorprendiendo bastante. Vine a buscar cobre y terminé sacando oro. Así que. Total, me gustó la historia de los elfos. Hay que decirlo, no soy fanático de los Eldar, pero me está gustando mucho la historia de los elfos en Fantasy. La dirección de. Me gusta el concepto de las traiciones entre familias, es brutal. Pero continuamos con la historia. La guerra de la barba es una estupidez. Disculpa que lo diga de esta forma, pero es una estupidez. Porque, a ver, Malekith lo que hizo fue atacar a los enanos, haciéndose pasar por altos elfos, y después, cuando los enanos pidieron la compensación, que correspondía porque fueron elfos los que atacaron a los enanos, da lo mismo si fueron altos elfos o elfos oscuros, fueron de la raza elfa. Sí, te explico. Así como en Warhammer 40.000 existe Fantasy y las facciones que están en 40.000 también están en Fantasy. Los Drukhari son los elfos oscuros. Los Astronave vendrían siendo los altos elfos y lo que vendría siendo los elfos silvanos vendrían siendo los exoditas. El tema es que aquí hay un conflicto familiar porque uno de los hijos del primer rey Fénix, que era un alto elfo, traicionó a su raza, se escapó como rata, creó a los elfos oscuros y después atacaron a los enanos, haciéndose pasar por altos elfos. El problema llegó cuando un mensajero de los enanos pidió una compensación por el ataque realizado a la caravana. Sí, sí me hizo difícil entender el Breaking Bad. Sí. El tema es que es más simple lo que se escucha. Técnicamente los elfos oscuros atacaron a los enanos haciéndose pasar por altos elfos. Los enanos obviamente pidieron una compensación. Dijeron, oye, atacaste los elfos atacaron mi caravana, tienes que darme una compensación porque si no nos vamos a la guerra. Y el tipo que era el rey dijo, no, ni verga, no te vamos a dar nada. Mandó al mensajero con las manos vacías y comenzó la guerra de la barba entre los enanos y los elfos. O sea, por darse de egocéntrico y no tomar en consideración lo que estaba mencionando el mensajero, literalmente comenzaron una guerra. Sí, por eso digo, la guerra de la barba no tiene sentido, es una estupidez. Y eso demuestra que la raza elfa, en todas las historias, en todas las franquicias, siempre son los típicos pelotudos o arribitas elitistas con complejos de semidioses que creen que literalmente siempre tienen la razón. Sí, y gracias a eso, tienen este tipo de problemas. Abandonaron sus colonias. Las relaciones entre las dos razas nunca se recuperaron del todo. Algunos colonos elfos se negaron a partir del viejo mundo, pero sin la protección de los ejércitos de los altos. Pienso lo mismo, de hecho. Pero está buena, está muy buena. Alta referencia, bueno, yo creo que el Señor de los Anillos se basó mucho en esta. En Fantasy, Dungeons Dragon también. Pero la historia es muy buena, hay que decirlo. Altos elfos quedaron expuestos a los ataques de los pieles verdes, los hombres bestia y los enanos. Con el tiempo se fueron retirando cada vez más al interior del bosque encantado de Alten Lorn. Humanos masculinos y Pokémon femeninos. Vaporeon es el Pokémon. ¡Ah! ¡Conchito esa referencia! Los oscuros está llena de traiciones, de derechos de nacimiento negados y una retribución muy esperada. Son incursores voraces que van dejando su huella sangrienta a lo largo y ancho del mundo. Toman lo que quieren y arriesgan su vida con la promesa de gloria, poder y riquezas. Totalmente. Mencionan un futuro donde ellos dominen gloriosamente, donde los capiteles de sus odiados enemigos sean derribados y el gobierno de su rey brujo inmortal, Malekith, alcance todos los rincones del mundo. De todas las razas del mundo, Pero su armadura está brutal. Los oscuros encarnan la maldad más pura, sienten placer al cometer actos malignos por el simple placer de hacer sufrir a los demás. Asquerosos Un Drukharis. elfo oscuro torturará un prisionero muy lentamente, simplemente para ver cuánto dolor puede causarle antes de que su víctima muera. Ni siquiera los seguidores de los malignos dioses del caos son tan depravados, porque si bien son capaces de cometer actos de inenarrable horror, lo hacen en nombre de sus dioses y para propagar su religión maldita. Los elfos oscuros no sienten la necesidad de refugiarse en ningún tipo de excusa. El caos ha dejado marcas sobre los elfos.
Al igual que casi todas las razas del mundo, en Son unos depravados y punto. esta raza, el caos ha dejado su marca sobre los elfos, al igual que sobre casi toda la raza del mundo. En esta raza, sin embargo, el poder de los dioses oscuros ha tomado una forma sutil. Ha avivado la soberbia del alma de los elfos, reforzando su orgullo y arrogancia. Tiempo atrás se decía que la compasión era el rasgo definitorio de los elfos, ya que esta era la naturaleza que le otorgaron los ancestrales, pero la generosidad ha sido eclipsada por el narcisismo y la empatía por la presunción. Sin embargo, el caos no ha cambiado a todos los elfos por igual. Los elfos silvanos se han aislado, negando la realidad del resto del mundo, creyendo ciegamente que siempre y cuando su reino sigue en orden. Hola, Kev, ¿cómo ningún daño estamos? puede Buenas risas, ocurrirles. desperté. Los altos elfos se han vuelto aún más testarudos, llegando a creer que ellos, y solo ellos, pueden proteger el mundo de los peligros a los que se enfrentan. En el caso de Mira, madre, me quedé dormido 3 horas. Suele pasar, perrito, no te preocupes. Pero debo decir una cosa. Yo detesto a los Drugaris. Pero, debo decir que la armadura de los elfos oscuros, la historia de los elfos oscuros es brutal, pero sigo odiando a los Drugaris. Sí, los Drugaris están inspirados en los elfos oscuros, totalmente. Pero, Dios, ¿cuál de los dos es más cabrón? O sea, ¿cuál de los dos es más degenerado? El diseño es bueno, pero sí, muy odiados, sí. El diseño es buenísimo, sí hay que decirlo. El diseño de comparación con los Drukhari, el diseño de los elfos oscuros está mucho mejor. los elfos oscuros, sin embargo, el caos los ha iluminado. Les ha dado el conocimiento de que el mundo Y está bien que sean únicamente odiados. existe para complacer al más fuerte. Ellos han abrazado esta revelación con una pasión ardiente que avergüenza los corazones de sus antiguos parientes. De hecho, arde con tal fuerza que puede incendiar el mundo. Los elfos oscuros no son criaturas del caos. Están completamente desligados de los dioses oscuros y jamás han sido esclavos de las fuerzas malignas. Ok, esta es una gran diferencia con respecto al tema de los Drukhari. Los Drukhari, de hecho, no están desligados de los dioses oscuros porque técnicamente están pegados totalmente con Slaanesh. En el caso de los elfos oscuros, sí, podríamos decir que es un plus. Los elfos oscuros son elfos corruptos, pero su corrupción se debe a un espíritu trastornado, a una maldad oculta que es un anatema para la naturaleza. O sea, y la existencia de los altos elfos. son malvados de forma consciente. O sea, no están corrompidos por los dioses del caos como tal, y su maldad es genuina. Sin embargo, Ok, aunque los Druchii se entiende el no concepto. son esbirros del caos por sí mismos, no dudan en rebajarse a pactar con demonios y servidores de los poderes ruinosos para conseguir sus propios fines. Yo tener cuernos, yo hacerte daño mucho tiempo. Yo no como Yoda. Fuertes y verdes, los Yo tener cuando yo acepté mucho daño. Me gusta esa presentación a los orcos son una orcos. raza belicosa, viven para y por la guerra, son brutales y astutos y su único objetivo es arrasar y masacrar todo a su paso. Dime que Un también orco tienen puede dioses, medir dime que fácil también tienen estar dioses. En plena batalla. Pocos se establecen en un solo lugar de forma definitiva, ya que sus tendencias nómadas para buscar nuevos enemigos los limitaría bastante si fuesen sedentarios. No obstante, aquellos que controlan las fortalezas suelen abandonarlas temporalmente para emprender nuevas campañas bélicas y en el futuro volver a ellas y reabastecerse de nuevo. La Por la vigilancia propia de horda. los pieles verdes es tanto un punto fuerte como un punto débil, ya que hace que los orcos dediquen buena parte de su tiempo y energía a luchar entre ellos mismos en vez de contra un enemigo algo más distante. Los orcos suelen holgazanear al tratarse de hacer otras tareas que no sean de carácter bélico, y esto se aprecia en sus toscas Orco con hacha, orco feliz, jefa orca, acabar con sindicato Kuimi. Ayer pasó eso. armas, en sus armaduras e incluso en sus estructuras, Por Dios, simples Kev. pero tremendamente resistentes. Para hacer más fácil el día a día entre ellos y solucionar parcialmente su falta de interés en hacer otras cosas que no sea pelearse los unos con los Cráneos otros, en las rodillas. suelen convivir con los Ok. goblins, más pequeños y débiles que los orcos, Ah, pero lo más Gremchi numerosos ya. y suelen vivir en un estado similar a la esclavitud para realizar las tareas más mundanas y peligrosas. A pesar de su relevancia dentro de la sociedad orca, son despreciados y por lo general tratados a golpes, ya que son renacuajos. Y en la cultura orca, que no pueden imponerse por la fuerza, no tienen ni voz ni voto. La sociedad piel verde, dominada por los Totalmente de orcos, acuerdo. se estructura de manera muy simple. Los El orcos más son fuerte que recibe más genialmente pequeño, terrorífico. y los individuos más grandes y fuertes son nombrados jefes para codiar sus Orco grande, orco jefe. Por supuesto que sí, tenían que mantener voces. eso. Los orcos disfrutan con la masacre y si no tienen más adversarios se matarán o comerán entre ellos, ya que después de todo la dieta del orco es omnívora. Un campamento orco casi siempre será liderado por un caudillo orco y se puede encontrar una gran diversidad de especies. A menudo incluye
toda una serie de criaturas, desde la amplia variedad de pieles verdes que existen, hasta bestias monstruosas, como trolls, arañas de gran tamaño y a veces incluso gigantes. Normalmente una partida de guerra de orcos y goblins entrará en un pueblo, masacrará a todos los habitantes y seguirá adelante, parándose el tiempo suficiente para saquear sus ruinas. No obstante, por terrorífico y brutal que parezca, que cuando se forman ¡guau! Cuando las partidas de orcos se convierten en un ejército realmente peligroso. Los chamanes orcos y goblins no utilizan los saberes la magia a disposición de los magos de las demás razas. Los estrambóticos. Propia magia, denominada magia del Wag. Magia del Wag, ok. Consideran un regalo de sus dioses. Esta funciona de una manera completamente distinta a la de cualquier otra escuela del mundo. Ningún mago humano o elfo ha conseguido canalizar sus energías ni ha sido capaz de entender su funcionamiento. Los orcos y goblins, como es lógico, tampoco tienen idea y no les importa lo más mínimo. Les permite hacer explotar la materia y eso es lo que importa. A ver. A ver. Según lo que dice Kepa acá, el orco, y recuerden, uy, mis niños, si no comen su comida, nosotros no los comemos, ¿ok? Energía Wag, sí. Ok, buena referencia. Y aquí viene lo que yo estaba esperando. La gran rata cornuda. Las alianzas se rompen, las intrigas se extienden y las guerras estallan. Todo ello es orquestado ¡Oh, Maestro Splinter! Envuelta en sombras, que acecha sin ser detectada bajo los mismísimos pies de aquellos a los que planea destruir. Son los Skavens y buscan nada menos que el dominio total del mundo entero. Los viles Skavens roen las raíces del mundo como lo haría un cáncer maligno. Extiende la corrupción, minando la civilización de forma despiadada y esperando hasta que sea el momento adecuado de invadir la superficie. Incontables escojo a la rata. se preparan para lanzarse en tromba de sus reinos subterráneos y reclamar la legítima herencia de los hombres rata. Convertirse en amos supremos es su destino final, un destino que les ha sido prometido centenares de veces en los furtivos susurros de su malévolo dios, la gran rata cornuda, quien lleva toda la eternidad tratando de horadar la tela que separa el mundo material del más allá. Cuando los Skavens abandonan su secretismo y emergen desde su tierra, lo hacen por una única razón, para desencadenar la guerra, en su forma más salvaje e inhumana. Un ejército Skaven es una visión de pesadilla, una horda ferozmente hambrienta, una caótica y urgente marea de hombres ratas en número imaginable. Filas de guerreros de clan avanzan en tropel, erizadas de espadas y lanzas, con multitud de extrañas runas de muerte y perdición grabateadas en escudos y estandartes. Entre todos ellos destacan las alimañas, encallecidas tropas de élite cuyas poderosas armaduras y estricto enfrentamiento militar contrastan con las harapientas masas de esclavos a los que los Skavens obligan cruelmente a marchar hacia el frente. Entre las desastradas filas de los soldados Skavens se pueden encontrar tropas aún más repulsivas, grupos de bestias mutantes criadas para la batalla, fanáticos monjes de plaga, infectados de enfermedades y terribles y destructivos ingenieros arcanos que mezclan ciencia y hechicería de una forma tan diabólica como desconocida hasta la fecha. Ya, eso está interesante, mezclar ciencia con magia. O sea, se podría decir que los Skaren, o sea, los hombres rata, voy a decirle yo, son científicamente inteligentes, o sea, son inteligentes científicamente. Porque si mezclan ciencia con magia, igual están rotos, están rotísimos. Hay un universo donde la peste negra convertía en ratas a los humanos. Y si lo hacen los desgraciados. Pero está brutal. Los Skaven. Perdón, Skaven. O niños rata. Dejémoslo como hombres rata mejor. Los Splinters. Así se pronuncia, creo. Skaven. Pero, luego, el diseño está bueno, hay que decirlo. Un poco asqueroso, pero está bueno. Y el concepto de que, uno, sean ratas, y dos, manejen la ciencia y la magia y las mezclen, igual tiene su grado de epicidad, hay que decirlo. Muy pequeño, pero lo tiene. Y es porque son ratas. Se mueve a una velocidad que parece elijo a la rata. Enorme y poco maniobrable tamaño. Es como una la gran rata cornuda nos matará. Barre el paisaje en interminables oleadas de chillonas ratas humanas. La sociedad de los Skavens está dominada por una traicionera jerarquía de clanes, de los cuales los llamados clanes de los señores de la guerra conforman el grueso de la siempre creciente población de hombres rata. Los Skavens de los clanes guerreros forman una jerarquía definida por la ley del más fuerte, que va de los inferiores y débiles esclavos a los más poderosos guerreros. En la parte más alta de la pirámide de poder de cualquier clan está el señor de la guerra, el más astuto y fuerte de todos los Skavens del clan, que
que se ve obligado en todo momento a cumplir la máxima de matar o morir. Un señor de la guerra Skaven suele ser físicamente más grande e imponente que sus congéneres, pero debe ser un fino estratega capaz de mantenerse. Oh, carajo, weón. Bueno, voy a leer. No, es que está bueno, te salió bueno el chiste. ¿Quién modificó genéticamente a los fans de Free Fire? Ay, joder. Ah, tenía que ser tú, ¿cierto, cabrón? Alejado de todos aquellos que aspiran a usurpar su cargo, dado que para ascender por esta pirámide de poder los Skavens acostumbran a practicar el todo vale. Un señor de la guerra Skaven hará bien en sospechar de todo el mundo. La vida cotidiana de los Skavens está marcada por peleas continuas y luchas por la supremacía. Todos los Skavens rinden ¿Son culto cultistas? a la rata cornuda, su malvada deidad. Dentro del imperio subterráneo, este culto es universal y cualquier desviación del culto a la rata cornuda es considerada como herejía por el Consejo de los 13. La gran Cualquier rata Skaven que rinda cornuda. culto a otra deidad que no sea la gran rata cornuda no puede esperar sino Nos ser matarán a exterminado todos. sin contemplación por sus congéneres. Independientemente del clan al que pertenezcan, Yo quiero todos pollo. los Skaven son criaturas indisciplinadas y egoístas, y aún así comparten una misma visión del mundo, un objetivo común capaz de sofocar sus rivalidades internas. Ok, los Skaven serán la raza sub. Ah, no puedo creer que haya escuchado eso. La gran rata cornuda. Los Skaven serán la raza superior y nos matarán a todos. ¡Nos matarán a todos! Yo quiero pollo. Este objetivo consiste en arrasar el mundo y reinar sobre sus ruinas, pues esa es la voluntad de la gran rata cornuda. Todas las demás razas sentirán la garra de hierro de la tiranía Skaven. Así ocurrirá y así lo predican los videntes grises, supremos hechiceros Skavens. ¡Wow! Espera, ¿hay más facciones? ¿En serio, hay más facciones? Un día de estos preguntaré a Hermes de qué va el lore de los Skaven. Sí, ¿sabes que un día podríamos juntarnos en Discord y hablar sobre fantasy? Porque está brutal. Me gustó. Me gustó bastante. Pero no sabía que había un tercer video. A ver. Dura 46 minutos. Ya sé que quedé pegado, así que ya démosle nomás. A darle nomás. Sí, vino con todo, Franco. Ya, démosle. Espera, ¿por qué una referencia a Torcuber? Hey, tú también estás aquí por la deformidad, ¿eh? Totalmente. Pues bueno, aprovechando que estás aquí, déjame contarte sobre la tercera y última parte del video de las facciones de Warhammer Fantasy. Me estoy weyendo. Hombre lagarto, pero primero hombre rata y ahora hombre lagarto. Hay que ¿Qué comer a mejor estos manera de tipos. empezar que hablando de los hombres lagarto desde las junglas de Lustria y las tierras del sur? ¡Mamá, se escapó un peje de lagarto! Los hombres lagarto miran hacia el exterior y ven un mundo que se ha desarrollado de manera incorrecta. Como enemigos acérrimos de los dioses oscuros y verdaderos herederos del planeta, los hombres lagarto saben que su único recurso para arreglar las cosas es hacer la guerra. Es el deber sagrado de estos seres de sangre fría llevar a cabo los enigmáticos planes de los ancestrales y eliminar sin piedad a todo el que se interponga en su camino. ¡Mamá! ¡Los pejes de lagarto hicieron un imperio! Desde los días de su creación, los hombres lagarto han estado a la cabeza de la batalla por la supervivencia del mundo. Sus ejércitos están compuestos por guerreros salvajes desovados únicamente para ¡Ya pelear, andan en contrastados por dinosaurios! tiránicas bestias reptilianas ¡Están cuyo avance hace pasadísimos! temblar el suelo. Sus misteriosos líderes, los Slann, son hechiceros poderosos y utilizan la magia a un nivel muy superior al de los meros mortales. Aunque se ha perdido mucho durante los largos años de guerra contra muchos enemigos, los hombres lagarto siguen al pie del cañón, liberando su salvajismo a sangre fría sobre todo aquel que se oponga a su sagrada misión. Los hombres lagarto fueron la primera raza creada por los ancestrales, y hasta el día de hoy obedecen las directrices que datan desde la prehistoria más antigua del mundo, Y hace muy intentando discernir es muy irónico el que gran plan un de sus lagarto ande montando un Cada especie de dinosaurio. la raza hombre lagarto fue creada con un papel específico en mente por sus creadores casi omnipotentes. La tarea más importante que se les asignó a los hombres lagarto fue imponer la ley de sus amos en todo el mundo, y como tales se esfuerzan por contener los sirvientes mareas del caos que amenazan ¿Referencia a México? ¿Tenemos una México referencia? con consumir todo su paso. Temidos e incomprendidos por todos aquellos que conocen de su existencia,
Los hombres lagartos no son una única raza, sino una unidad cohesionada compuesta Son por pirámides varias especies mayas. distintas. Slan, saurios, eslizones y croxigores. Todas cumplen un papel Oh, distinto dentro del gran plan. tiene Y dinosaurios, todas son son God. igualmente consideradas abominaciones por las demás razas, debido a su impasibilidad extrema, su firmeza gélida y su total falta de compasión. Los líderes indiscutidos de los hombres lagartos son los Slans, criaturas abotargadas y apenas capaces de moverse que parecen sapos gigantes, cuyos poderes mágicos son incluso mayores que el de los señores de conocimiento de los altos elfos. De todas las especies de hombres lagarto, los Slans son los menos numerosos. Quizás solo que queden vivos unos pocos centenares, y no hay señales de que su población se renueve. Cuando se lo proponen, los longevos Slans son capaces hasta de mover montañas con su mente, demostrando una maestría de las artes sortílegas que desafía su obesa y torpe apariencia física. Por debajo de los Slans se encuentran los saurios, los soldados de los hombres lagarto. Son guerreros fuertes y obedientes, cuyos cuerpos están protegidos por Chetadísimo. escamas naturales y duras placas de hueso. En combate, blanden pesados garrotes dentados con pinchos de obsidiana o metal. Sus garras, colas y poderosas mandíbulas llenas de hileras de afilados Literalmente son lagartos con la armadura hecha de huesos de dinosaurios. Montando dinosaurios. Dios, que está chistadísimo. Están brutales. Están brutales. dientes también son armas muy efectivas. Oh, El papel de los saurios es el de atacar a quien quiera que los Slans declaren como enemigo. la general Ellos siguen Castellano, estas órdenes sí. con una determinación salvaje, que resulta escalofriante y eficiente en igual medida. Yo usaría una. En contraste con la corriosa ferocidad de los saurios, que son utilizados por labores de combate y vigilancia, los eslizones son criaturas más ágiles, tanto física como mentalmente. Ellos son los artesanos y administradores de la sociedad de los hombres lagarto. Pese a ser diminutos y asustadizos, también tienen su rol en el campo de batalla, sirviendo como exploradores rápidos y dinámicos. Cuando forman en cohortes lo bastante numerosas, La demuestran ser cultura un gira, complemento gira en muy torno útil a los saurios, lagartos, sí. haciendo llover jabalinas y dardos envenenados sobre el oponente. Los eslizones operan de forma muy organizada y son los más sociables de todos los hombres lagarto. Ok, Ellos tienen se encargan de cerbatanas. dirigir a los croxigores, enormes criaturas bípedas similares a los ¡Son cocodrilos. Cuya fuerza caimanes! bruta es utilizada tanto para construir ciudades templo como para convertir en ¡Soldados pulpa a los caimanes! enemigos de los hombres lagarto. Por último, los eslizones son también Ya, la raza con más sangre fría de fantasy, pero no tan fría como tu ex. Que, por favor. Quiero tratar de monetizar el video. Ah, los encargados de capturar y entrenar bueno, voy a tomar muchas de las algo. bestias reptilianas que Vaya pueden nomás. encontrarse en las junglas de Lustria y las tierras del sur. Aunque antaño sus ejércitos se llegaron a extender por el mundo entero, hace ya muchas eras que los hombres lagartos se retiraron de vuelta a su bastión original, los vastos territorios selváticos de Lustria. Gran parte de estas extensas tierras son zonas salvajes habitadas por temibles depredadores, que ya se han extinguido en todas partes menos aquí. Pero bueno, A lo largo de chale. siglos de práctica, los hombres lagartos han aprendido a criar o domesticar a muchas de estas criaturas reptilianas, usándolas a la vez como bestias de carga y como devastadoras tropas de choque en tiempos de guerra. La fuerza física de brutos acorazados como los estegadones y los bastiodones es utilizada para clarear la jungla, tumbando árboles como si fueran juncos y abriendo en su lugar senderos y toscas carreteras. Y los gélidos son capturados y convertidos en monturas para los saurios. Arriba en los cielos puede verse a eslizones planeando a lomos de reptiles voladores de alas membranosas. También hay lagartos grandes, como un caballo, que escupen veneno, otros cuyos cuerpos están cubiertos de afiladas púas y colosales saurios que superan en tamaño a los gigantes del norte. Desde el sanguinario rugido del carnosaurio hasta el ondulante ¡Tan aullido del brutales! frognón. ¡Son Las junglas están plagadas dinosaurios! por los sonidos primordiales de todo tipo de monstruos It's so reptilianos. beautiful. ¿Ya los hombres bestia? Espera. ¿Me estás diciendo que en este universo hay hombres ratas, hombres lagartos y ahora hombres bestias? ¿Qué carajo está pasando acá? Mientras la sociedad humana Me acordé de un chiste de Diablo. El señor de las cabras en Diablo 3. Recemos al gran señor de las cabras. continúa creciendo y sus avances culturales y tecnológicos se vuelven increíbles, ojos celosos les observan desde los límites de los bosques. Esas criaturas ven el reflejo de su impureza y están inconcebiblemente resentidos con los humanos. Los humanos se engañan a sí mismos, creyendo que están seguros en sus ciudades amuralladas, que las criaturas de los bosques están desorganizadas y son incapaces de reclutar ejércitos que puedan amenazarles. Están equivocados, y subestimar a los hombres bestia es un error fatal.
Los hombres bestia son criaturas salvajes y brutales, a las que no les importan los demás seres. Sus cuerpos son mitad hombre y mitad bestia, y normalmente tienen cabeza de cabra. En batalla, combinan la ferocidad con una gran falta de disciplina, a los que los lleva a luchar y enfrentarse entre ellos por su deseo de llegar antes al enemigo. Los hombres bestia establecen sus guardias en los frondosos bosques del viejo mundo, pero no son ni mucho menos criaturas de la naturaleza. De hecho, tienen muy poco en común con nada que pueda ser considerado armonioso, sano o natural. Son un retorcido producto del caos, viles y aberrantes parodias de hombre y bestia a la vez, pero mucho más vigorosos y potentes físicamente que cualquiera de las especies a las que se parecen. Los astados, como se llaman a sí mismos, pertenecen al caos de una forma tan pura y completa como los tiburones pertenecen al mar, porque nacieron de la gran catástrofe que tiñó irrevocablemente la oscuridad del mundo. Los hombres bestia fueron creados hace muchos miles de años, cuando el caos se vio liberado sobre el mundo por primera vez, y todo lo que era normal, bueno y puro, se vio bañado por una oleada de torturas sin razón. Las leyendas hablan de una antigua raza de seres, conocidos únicamente como los ancestrales, que dieron al mundo la forma que les resultó más grata, y que trajeron a la existencia a la primera de las jóvenes razas. Y entonces llegó el evento que cambiaría la historia de un único y terrible día. Las puertas dimensionales en los polos del mundo, creadas para facilitar el viaje astral, se colapsaron sobre sí mismas. La historia no ha dejado registro de por qué ocurrió aquello, pero lo que sí se sabe son sus consecuencias. La energía de la que está hecha el caos fluyó incontrolable a través del velo del espacio-tiempo y se desparramó por el mundo. Los hombres bestia son criaturas toscas y salvajes, dotadas de la codicia y la lujuria típicamente animales, unidas a un temperamento vitriólico. Su aspecto físico es de lo más repugnante, por no hablar de su olor corporal, pues al fin y al cabo no son otra cosa que un reflejo deforme de los aspectos más básicos, brutales y primitivos de la naturaleza, dados a la violencia y a la destrucción. Tratar de razonar con estos seres es tan inútil como mortífero. Sería como tratar de razonar con el huracán que destroza una aldea, con la epidemia que asola una región o con la plaga que malogra una cosecha. Los hombres bestias son, de hecho, mucho peores que los huracanes, las epidemias o las plagas, porque no tienen nada que ver con el orden natural de las cosas. La masacre y la desesperación que extienden por el mundo no forman parte del eterno ciclo de la vida y la muerte, sino del malévolo y deliberado intento de arrasar con todo lo que representa belleza, paz o santidad, para reemplazarlo con la mugre y la ruina. Ozik-Nemiretse ahora es un pana. Para celebrar sus tórridos rituales, se pasan el tiempo ¡Guau! entre ellos. Hola, Ozik, ¿cómo estamos? O llenando sus panzas con carne cruda, porque tienen tanta Muchísimas gracias por el follow, perrito. Muchísimas gracias. Aquí estamos reaccionando a Warhammer Fantasy. Bandas de guerra llamadas rebaño, cuyo tamaño puede ser muy variado. Perdón por llegar. No, tranquilo, bro. Muchos miles psicóticos individuos. Estamos viendo ahora a los hombres bestias y oh, carajo, están brutales. En realidad se encuentran tan cerca de los animales como de los humanos. Ah. Por tanto, los que prevalecen en su sociedad son los más fuertes, mientras que los más débiles perecen. La violencia acecha bajo la superficie de todas las relaciones entre... Ok. Los hombres bestias, por lo que estamos entendiendo, no son como los orcos, porque los orcos son una raza belicosa que pueden incluso pelear contra ellos, que vienen por y para la guerra. Pero el caso de los hombres bestias es distinto. Son una raza que son amorfa y que solamente matan por capricho. Son buenos, me gustó el concepto. Pero igual me genera un poquito de rechazo en ciertos aspectos. Su superioridad. Cualquier miembro del rebaño que muestre debilidad sufrirá por ello, y su posición de poder se verá dañada. Por tanto, cada rebaño es liderado por el hombre bestia más fuerte, aquel que ha sido marcado por el favor de los dioses del caos. El grueso de un rebaño está formado por Gors. Los Gors son la principal fuerza de combate de los hombres bestia en el campo de batalla. En la parte más baja ¿Son como Minotauro? Sí, son como Minotauro. Que ni siquiera son considerados como auténticos hombres bestia por el resto del rebaño, ya que sus cuernos son mucho menos impresionantes que lo de los Gors. Los Ungor esperan ansiosos a la llegada de cada batalla, ya que para ellos supone una nueva oportunidad de reivindicarse y desafiar el estatus que les ha tocado en la vida. Un humano que resulte capturado por el rebaño deberá temer a los Ungor más que a ningún otro tipo de hombres bestia, ya que mientras que los Gor pueden garantizarle una muerte relativamente rápida y brevemente dolorosa,
Los Ungor le torturarán con saña mientras le quede un hálito de vida en el cuerpo. Junto a los Gors viven la tribu de los Minotauros, los más poderosos de todos los hombres bestia, enormes monstruosidades con cabeza de toro, cuya irrefrenable ansia de sangre les lleva a cometer terroríficos actos de masacre. Lo único que consigue mantener bajo control. El compa menos furro. Mamá Toriel, ahí te voy. Pero ¿sabes qué tan...? Mira, cuando vi los Minotauros me gustaron más. El diseño... No sé, me gustó el último Minotauro que mostraron, el Minotauro con el hacha. Perdón, con el martillo. A la indisciplinada masa de hombres bestia y hacer que se comporten como un ejército en lugar de una mera banda, es la pura dominación animal del caudillo. Pero incluso en el mismo campo de batalla puede surgir un congénere que le dispute. Qué buen diseño tienen. Y lo que es aún más sorprendente, a veces este sistema da a los hombres bestia excelentes resultados. El cambio a mitad de la refriega de un líder débil por uno que esté resuelto a demostrar que se merece el Guerreros con hacha superior a guerreros con espada, totalmente cierto. Va a ser una derrota sonada en una victoria heroica. ¡Vamos! Con de vampiros. Me interesa esto. Esto me está interesando. Ha llegado el momento favorito de todos. Es hora de hablar del clasismo personificado. Me estás jodiendo, en serio. Mentira. Ha llegado el momento de hablar de los condes vampiro. Desde el inicio de los tiempos han existido numerosas leyendas sobre inmortales depredadores de la noche con un aspecto idéntico al de los... No, de hecho los Eldar ya pasaron en el otro video. Son los Eldar en Fantasy, se le llaman como elfos oscuros. Y sí, son muy parecidos a los Drukhari. Solamente que sus armaduras están God. La armadura de los elfos oscuros están God. Así que... sí, los hombres desde hace más tiempo del que nadie puede recordar. La gente ha hablado en susurros de bestias que cazan a los desprevenidos y por su causa los hombres han evitado la oscuridad. Durante muchos siglos, la palabra vampiro ha despertado terror en el viejo mundo. Los vampiros son conocidos con muchos nombres diferentes. Los bretonianos les llaman Nosferatu, mientras en Kislev estas malignas criaturas son denominadas Upir. Los habitantes de Stalia, por su parte, los conocen como Vampiri. Los más temidos y odiados de todos los no muertos son los vampiros del viejo mundo. Antaño, humanos, pero ahora poderosos seres sobrenaturales que han ganado la inmortalidad y un enorme poder a cambio de condenar su alma. Exactamente. Convirtiéndose en depredadores de pesadilla que acechan por la noche. Sí, yo también me di cuenta, era de Warcraft 3 y... no sé, no creo que los vampiros acá sean como los Tau. Porque piensa, pues los Tau son el concepto del bien supremo. Es el tipo que salva a la horda y advierte al rey Terenas. Ah, tenemos un fanático de World of Warcraft. Muy bien. Esos son los panitas que yo necesito acá. Yo hablo de su nivel de clasismo. Siempre se puede ser más clasista, bro. Siempre se puede ser más clasista. Insaciable por la sangre humana. Portando la maldición del vampirismo en sus venas, los vampiros están rodeados de más folclore y leyendas que cualquier otra criatura de la noche. Desde tiempos inmemorables han sido vistos como monstruos devoradores de carne humana, carismáticos nobles y terribles comandantes de los no muertos. Los vampiros son... Buenas, Vampiro Piro. ¿Cómo estamos, Hermes? Muchísimas gracias por estar acá. Estamos reaccionando directamente a los videos de Owen Franco de Warhammer Fantasy y todas las facciones. Así que eso, miren, hay que... mire, ahí va a aparecer usted, Don Vlad. Vlad Tepes III para usted. Perdón, me gusta la historia de Vlad el Empalador. Criaturas de la oscuridad, por lo que la luz del sol los debilita. Rey de Valaquia. Muchas veces descansa durante las horas de luz diurna, soñando las largas y siniestras pesadillas que solo los no muertos pueden soñar. En esos momentos son vulnerables y una estaca clavada en su corazón puede acabar con su no vida. Aunque su aspecto externo puede engañar a cualquiera menos a los más sabios, los vampiros son criaturas totalmente antinaturales. Son más fuertes que un hombre, capaces de luchar con un oso o partir a un hombre con armadura por la mitad de un solo golpe. Una herida que dejaría moribundo a un humano apenas afecta a un vampiro. Pueden ver las corrientes de magia oscura utilizadas por la nigromancia. Sí. Los espíritus y los muertos animados están a sus órdenes. Las bestias naturalmente... ¿Qué? ¿Son nigromantes? ¿En serio? ¿En serio, vampiros de Fantasy son nigromantes?
Eso está God. Eso está God. Afines a la oscuridad son esclavos de su voluntad, y manadas de lobos y murciélagos les siguen allí Ok, donde invocan vayan. lobos. Los vampiros fueron creados Doblemente God. mediante rituales impíos y elixires malditos hace miles de años. Se encuentran entre las criaturas no muertas más poderosas de todas, y con frecuencia suelen controlar y comandar ejércitos formados por zombies, esqueletos, fantasmas y todo tipo de seres de ultratumba. Aunque físicamente sea muy poderoso, rápido y resistente, lo que Muchas hace gracias, Ruby. del vampiro Hola, Ruby, ¿cómo amenaza tan estamos? terrible no es ninguna de estas cualidades. La clave está en su fuerza de voluntad y su ambición, que le llevan a ansiar continuamente más y más poder, imbuidos como están de una capa. A ver, dice original como político honesto. Buenas, Axa, ¿cómo estamos? Esa Axa. A ver, dice. Es como el Conde Pátula, serie God. Serie bastante God. Serie Old School. Él tenía esos poderes, pero era vegano. Ay, no. No me acordaba de eso. No, me arruinaste un God. Me arruinaste un grande. Ok. Será, po. A ver. En los no muertos hay Nigromante, Vampiros, Strigoi, Reyes Tumularios y el más badass, el Rey Lich Nagach. Ok, en algún momento Hermes vaya a tener que venir acá. Volví 10.000 años, después de 10.000 años. Muy bien. El tema, chicos, es que Hermes en algún momento vas a tener que venir acá al Discord y vamos a tener que hablar de Warhammer Fantasy. Vamos a tener que hacer un video de Warhammer Fantasy para que nos expliques mejor el concepto de los no muertos. Porque sé que me gustó bastante, sinceramente. Me gustó el concepto de los no muertos. Ah, y no olvides a los reyes tumularios. ¿Hay algo similar a Arthas Metil? Espera, ¿hablamos del gran Arthas? Sí, yo también quiero saber si hay algo parecido. Los funerarios. Perdón, Menetril. Menetil. Hermes le sabe. Entrevista a Hermes, el emisario de la gran rata cornuda. Sí, el portador de la siempre hambrienta. Chaos God. ¿Sabes qué? El caos de Warhammer Fantasy no me llamó tanto la atención como el de Warhammer 40.000. Pero hay ciertas razas que ya le he tomado cierto cariño en Fantasy. Tenemos a los enanos. Me gustaron los enanos. Me gustaron los elfos oscuros. Me gustó el concepto de los elfos oscuros de Emerald. Hola, nuevo oficial. Muchísimas gracias por estar acá. Sí, estamos hablando de Warhammer Fantasy mientras reaccionamos a los videos de Omen Franco. Los hombres bestias están God, hay que decirlo. Y otra facción que también me está gustando son, aunque no lo crean, los hombres rata. Viva la gran rata cornuda. Muera a todo aquel que piense que... Sí. Todo aquel que se atreva a manchar el nombre de la rata cornuda, de la gran rata cornuda, debe perecer en lo mismo. Pero bueno. Innata para controlar a los no muertos, los vampiros resultan líderes naturales para las hordas no muertas que llenan el mundo como una Rata plaga. colombiana, pero me gustan. Pese a ser generalmente odiados y perseguidos, los vampiros son muy dados a ocultarse en el seno de la sociedad humana, bien sean mezclados entre la aristocracia o bien en solitarias ciudadelas encantadas en los límites de la civilización. Los vampiros fueron... Y ahora los vampiros también me están gustando. Sus propios anhelos, sueños y familia. Sin embargo, aunque puede que algunos de ellos todavía conserven algún rastro de emoción en sus marchitos corazones, lo cierto es que el beso de sangre los ha transformado a todos en monstruos, sin excepción. Las humildes aspiraciones que tenían en vida se han visto consumidas y retorcidas por completo, hasta convertirse en un malsano deseo conquistar y someter a los mortales de los que ya no forman parte. Los vampiros están obsesionados por su vida anterior, son incapaces. Kazuto Kirai, ¿cómo estamos? Buenas tardes, soy Kazuto Kirigaya, soy el Samurai Otaku y vine por recomendación. Un gusto de conocerte. Oh, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias, Kazuto. Voy a resumirme el nombre, Kazuto. Muchísimas gracias por estar acá. Estamos y Bola 8 solamente está en VTubermente hablando. Hoy día estamos reaccionando solito, como Richter recomienda. Ya, no me cuelguen por eso. De olvidarla, graban sus nombres y símbolos heráldicos en los escudos y estandartes de sus ejércitos de no muertos. Kazuto, muchas gracias por estar acá, Berto. Muchísimas gracias. Disfrutan con el terror que causan a sus enemigos.
lo que da sentido a la existencia inmortal de todo Oh, vampiro. muchísimas gracias por el follow, de verdad. Caso Muchísimas trabaja y gracias. ahora es un Y el pana. ansia de dominar a los hombres. Los orígenes Ah, de los Mr. vampiros Lonely. se pueden rastrear hasta Como en la los viejos antigua tiempos, por Nekihara, supuesto que sí. hasta el rey sacerdote Nagash. Gracias a los conocimientos adquiridos de unos esclavos elfos oscuros, Nagash se convirtió en el primer nigromante e inició un reinado de terror en el antiguo ¿Un egipcio? ¿Nagash era egipcio? ¿En serio? Nagash tiene todos los aspectos de ser un faraón egipcio. Weón, está buenísimo el diseño. Me recordó a... ¿Cómo se llama este personaje de la momia? El diseño es muy parecido. Ah, lo vi en un meme, sí. El diseño de Nagash me recuerda mucho al villano de la momia de la primera y segunda película. Pero está genial el diseño, hay que decirlo. reino. Los Ya, puntos para Nagash. Uno de los egipcios, sí. Consiguieron aplastarlos para Por los después juzgar egipcios. todas sus malignas obras. Sin embargo, Los reyes Neferata, la reina de Lamia, rescató algunos de los libros de Nagash de ser destruidos e influenciada por Buzoran, empezó a estudiarlos. Gracias a sus conocimientos, la reina trató de replicar el elixir de la vida que había dado a Nagash la vida. Debo decirlo. Yo le daría. Tuvo éxito hasta cierto punto. Su corazón dejó de latir y dejó de respirar. Sin embargo, no murió. Neferata. Era inmortal, pero necesitaba sangre para sobrevivir. Se había convertido en una vampiresa. Al darse cuenta de que sola cogible, era sí, ¿verdad? vulnerable, compartió el elixir con un número desconocido de personas de la élite de Lamia. Entre ellos destacan Usoran, su consejero, Absoran, Igual que Vanessa. capitán de los secretos de Lamia, Ushoran, señor de las No nos máscaras pongamos y horny, hermano por de favor. Neferata, Bashanesh, emparentado con Nagash, Bashanesh. Matchames, el ministro de justicia, y Arakte, visir de la corte. Se formó así la primera generación de vampiros. Estos seres antiguos descubrieron Que sea malo significa que está buena. Los vampiros a Mm, través sí, de un la verdad que sí. conocido como el beso de sangre. Y en poco tiempo toda la corte de Lamia se había convertido en un nido de criaturas de la Maldita noche. raza, parece que no tiene Sin nariz. embargo, sus nuevos poderes también volvieron a los vampiros Wow, y esto, arrasando. wow. No, o sea, bueno, Warhammer Fantasy. Un universo de ciencia ficción. No es de ciencia ficción. Un universo de fantasía oscura. Chale, me gustó los horny y donde voy siempre termina así. Beso. Pero es que mire ese Cometieron excesos diseño, con su población señores. local e incluso con los habitantes de otros reinos. Yo le daría. Cuando Green descubrieron que Dark. Nagash todavía vivía, enviaron representantes a reunirse con él en Pico Tullido. Algunos de Green estos Dark. mensajeros, sin embargo, fueron capturados por los reinos vecinos. Al darse cuenta de la amenaza de los vampiros, los reyes sacerdotes se aliaron y marcharon contra Lamia. Durante la guerra que siguió, los otros reinos Consulta, mi estimado Hermes. Los vampiros de Fantasy técnicamente serían los necrones de Warhammer 40.000, ¿verdad? En términos simples, los vampiros de Fantasy serían los necrones en 40.000, ¿verdad? Como la asimilación de facciones. Es que, a ver, todas las facciones de Fantasy tienen una contraparte en 40.000. Por ejemplo, los humanos, el Imperio, sigue siendo los humanos. Los enanos, la Liga de los Botán. Los elfos... los elfos del bosque, en este caso, pues no me acuerdo muy bien el nombre, pero son literalmente los exoditas, los Eldar exoditas. Los elfos oscuros son los Drukhari, los altos elfos son los astronave, los orcos son los orcos, obviamente. No sé qué serían los tiránidos. Los hombres bestias, no, los hombres bestias no son los tiránidos. El caos mantiene los mismos dioses del caos. Y más que nada, no hay ningún... Los Skaven. A ver, no papiaron lo similar de Satán, ya los vampiros más bien serían del planeta de donde vinieron. Ah, ya. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. De Nostramo. No, Nostramos. Nostramo era de donde está con Raskur. Ok, ya me acordé. Ya, los vampiros más bien ya, perfecto. Skaven se llaman la... destruyeron Ok, los Lamia, Skaven sería y la Haití. mayoría ¡No! de los vampiros fueron asesinados, salvo Aborash. Lo más cercano a la El resto según de veo serían los vampiros reyes funerarios. siguieron a Ya. Nagash, quien los hizo comandantes de sus ejércitos. Cuando el gran nigromante se lanzó a la conquista de su antigua patria, los ejércitos de Nekehara, comandados
O sea, técnicamente en Fantasy también tenemos venezolanos. Bueno, acá tenemos venezolanos espaciales en Warhammer Fantasy y aquí tendrían venezolanos medievales, ¿o no? Nagashi es un monarca, claro, serían los negrones. Dados por Alcacidar, se alzaron Que iba al victoriosos caos. contra la Horda de Nagash, temiendo por posibles represalias por parte del nigromante. Todos los vampiros excepto ¿Qué Gusano carajo? decidieron huir. Por su cobardía, Nagash maldijo a los vampiros para ser quemados por los rayos del sol. Después de este evento, los vampiros huyeron en todas direcciones, fundando cada uno su propio linaje. Se me acaban de caer los Se extendió vampiros por todo el mundo corriendo la como maldición ratas. del vampirismo. Ahí están los negrones. Digo, reyes funerarios. En los áridos desiertos de Quejara, vastas legiones soldados esqueléticos se alzan desde las ardientes arenas para matar a aquellos que osan entrar en sus dominios. Este es un reino sin vida, de interminables dunas teñidas de rojo por la sangre de los salvajes y los bárbaros. Es en la tierra de los muertos, donde los reyes momificados se ven condenados a un estado de perpetua muerte en vida. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. Hubo un tiempo en el que el antiguo reino de Quejara llegó a ser la joya de la corona de la civilización humana, una era dorada en la que sus ciudades brillaban con majestuoso esplendor, sus ejércitos conquistaban naciones enteras y sus reyes gobernaban como dioses entre los hombres. Sin embargo, el gran reino de Quejara fue arrasado hace milenios mediante la hechicería y las perfidias. La traición del gran nigromante Nagash, cientos de años antes del nacimiento de Sigmar, destruyó casi por completo este reino. Los vivos perecieron en un instante y los muertos se alzaron de sus tumbas, resucitados a una vida no mortal. Los reyes funerarios de Nekehara dirigen sus legiones no muertos y luchan para defender sus tierras de los ataques de razas inferiores y para expandir sus dominios aún más. Hace incontables siglos, en la tierra Nekehara, al sur del viejo mundo, floreció una poderosa civilización de hombres con la que ninguna otra ha podido compararse en poder y en conocimiento en los siglos posteriores. La antigua civilización de Nekehara alcanzó su punto máximo de esplendor en un periodo en el que las demás tribus humanas seguían siendo primitivas y vivían como salvajes, hace unos 2500 años antes de la llegada del bárbaro dios héroe conocido como Sigmar Hellenhammer. Aún hoy, en las grandes naciones de la humanidad como el Imperio y Bretonia, palidecen al ser comparadas con la otrora poderoso reino de Nekehara. Muy pocos son los que saben de cierto cómo o por qué las tribus de ese pueblo decidieron asentarse en unas tierras tan áridas. El estudio de sus jeroglíficos más antiguos revela que los sirvientes de los dioses los condujeron hasta allí, tras escapar de toda una vida de esclavitud y que se sentaron como hombres libres en las tierras calurosas. Ok, muy parecido a lo que pasó entre los ancestrales y los negrones. Los primeros reyes sometieron a las tribus de esa zona e hicieron retroceder a los pieles verde, hasta gobernar todas las tierras que se extienden entre el desierto occidental y el mar oriental. Aunque Nekehara prosperaba y sus ciudades seguían aumentando en tamaño, riqueza e influencia, los reyes ansiaban todavía más poder. Con este fin empezaron a guerrear entre ellos. A lo largo de los años siguientes, la corona Los de negrones. símbolo del poder absoluto sobre todo el Valle Fértil, fue pasando de un rey conquistador a otro. Decenas de reyes ascendieron y cayeron durante aquellos días, tantos que los nombres de muchos de ellos han sido olvidados. Sin embargo, lo que sí se recuerda es que ninguno demostró tener la fuerza suficiente para prevalecer o mantenerse en el poder durante un periodo extenso de tiempo. Con todo el poder militar de las ciudades de Nekehara enzarzado en guerras internas, el Valle Fértil quedó vulnerable a los ataques de los invasores externos. La ciudad de Livara se vio casi completamente destruida por los ejércitos de las criaturas escamosas que habitan en las densas junglas del sur. Numerosas hordas de pieles verdes y tribus de hombres bárbaros. Consulta nuevamente. Nagash vendría siendo algo así como el Rey Silente, ¿cierto? En aspectos más amplios. Ya que dijimos que los reyes funerarios son los negrones, se podría decir, sí. Bárbaros descendieron del norte, destruyendo, matando y arrasando Nekehara sin encontrar prácticamente oposición. Durante este periodo, además, el Valle Fértil se vio afectado por una sequía y una gran plaga. Y todos los ejércitos de Nekehara quedaron exhaustos por la enfermedad, la aniquilación y la interminable guerra civil. Por separado, ninguno de los ejércitos de las ciudades tenía la más mínima posibilidad de detener a las mareas invasoras, pero los arrogantes y desconfiados reyes se negaban a dejar de lado sus diferencias para formar una alianza duradera. Así, la primera gran civilización del hombre se encontraba al borde de la destrucción, a menos que los nekeragianos se unieran, perecerían sin remedio.
Todas aquellas luchas y conflictos eran interpretadas por los sacerdotes Nekehara como un signo de que los dioses estaban furiosos con los habitantes del Valle Fértil. Sin embargo, todas las advertencias y protestas a los belicosos reyes nekeragianos caían en saco roto, una situación que no obstante cambiaría por completo con la aparición de Porque recuerda que la calvicie representa maldad en Warhammer. Nekehara. Ninguno podía igualar el esplendor, la crueldad ni la arrogancia de Cetra, el recién coronado rey de Khemri. Cetra era un hombre extremadamente vanidoso y egoísta, que no solo exigía la obediencia, sino también la adoración de sus súbditos, de lo que no se... A ver, se supone que Nagash no debía ser rey, ya que el rey era su hermano y él era un sacerdote del culto mortuoria, ¿sí? Pero como la ambición de Nagash era grande, pues derrocó a su hermano y se convirtió en el primer rey sacerdote. ¡Ah! Harta traición tiene Fantasy. Porque tenemos el caso de Nagash ya con su hermano, pero también tenemos el caso de Malekith con el caso del primer rey Fénix, que era su padre. se le podía acusar, en cambio, era de ser un insensato, y en cuanto oyó las advertencias de sus sacerdotes, supo que solo un líder respetuoso con los dioses llegaría a ganarse la adoración de su pueblo. Por tanto, a diferencia de todos los demás reyes de Nekehara, Cetra rendió homenaje a los antiguos dioses, y en los primeros años de su reinado ordenó la restauración de numerosos templos y erigió muchas estatuas en su honor. Ok, no hay problema. Un poderoso rey que había combatido en las legiones de su padre durante muchos años antes de ascender al trono de Khemri. Era un despiadado señor de la guerra, cuyo inspirado genio para la estrategia y táctica solo era igualado por su coraje y sus habilidades en combate personal. Una a una, todas las grandes ciudades de Nekehara hincaron la rodilla en tierra ante las legiones Cetra, que marchaba siempre al frente de sus tropas para así poder saciar por completo sus ansias de batalla y su sed de conquista. Gracias a estas formidables tropas, Cetra conquistó a todos los reyes de Nekehara, obligándoles a jurarle lealtad, pagarle tributos y volver a reconocer a Khemri como la ciudad más preeminente de aquellas tierras, de este modo subyugando a todos sus rivales mediante una serie de triunfales y sangrientas técnicamente sí. militares. Cetra acabó con la guerra civil y el periodo conocido La reconstrucción del templo. Exacto. En su obsesión por desentrañar los secretos de la inmortalidad y reinar sobre sus tierras por toda la eternidad, Cetra ordenó a sus sacerdotes que encontraran una manera de mantenerlo por siempre. Ay, carajo, no me... A ver, no me hace decir que literalmente Nagash aplicó el concepto de la... A ver, cuando... A ver, cuando pasó el concepto de los necrones, cuando pasaron a ser... Pero cuando los necrontyrs pasaron a ser necrones, usaron la vía de transferencia para cambiar su cuerpo y ser inmortales, ¿cierto? Pero perdieron a cambio de sus almas. No me digas que Nagash hizo algo similar. Te mandó una vía de transferencia, pero a nivel mortuoria. Y terminaron de esa forma, porque sería de verdad demasiado, no sé, estúpido, para no decir menos, pero porque siempre pensó que los necrones fallaron en eso. Pero ahora si me decís que literalmente los reyes funerarios se mandaron la misma. Con vida, fundó el culto mortuorio y pidió a sus más sabios y poderosos sacerdotes que dedicasen todos sus esfuerzos a descubrir el modo de prevenir su deceso. Los sacerdotes de Khemri actuaron tal y como Cetra les había ordenado, y, durante años, crearon pociones y recitaron cánticos, decididos a descifrar los secretos de la vida. Viajaron a las tierras más lejanas y desconocidas en las que pudiesen encontrar alguna manera de vencer a la muerte. Los sacerdotes estudiaron todos los aspectos de la muerte, aprendiendo muchísimo a lo largo de los años, y viendo cómo sus poderes se desarrollaban cada vez más. Gracias a estos conocimientos arcanos, los sacerdotes lograron extender, a su vez, la duración de sus vidas, mientras seguían con su trabajo. La magia de los sacerdotes había logrado mantenerle vivo más allá de lo que podía vivir cualquier hombre mortal, pero no eran capaces de prevenir su muerte. No obstante, el culto mortuorio había desarrollado vastos conocimientos en cuanto a encantamientos y rituales mágicos, con lo que según ellos podrían conectar el mundo de los mortales con el reino de las almas. Creían que mediante cuidadosos preparativos y encantamientos adecuados sería posible hacer que los muertos volvieran a la vida con cuerpos imperecederos, aunque aún necesitarían muchos más siglos para perfeccionar los rituales necesarios. Esto fue lo que los sacerdotes funerarios dijeron a Cetra, mientras le prometían que viviría eternamente cuando le despertaran. Sin otra elección, Cetra ordenó construir una enorme tumba funeraria para poner a descansar su cuerpo hasta que el culto mortuorio hubiese completado su trabajo y él pudiese ser revivido a la existencia eterna que tanto ansiaba. Tras la muerte de Cetra, muchas dinastías fueron y vinieron, pero sin el férreo control y despiadado liderazgo de Cetra, ningún rey sacerdote fue lo bastante hábil como para poder gobernar por sí solo sobre todo Nekehara.
Por tanto, todas las ciudades competían por separado entre ellas y por las riquezas y el estatus. Aunque esto no llegó a degenerar en las guerras civiles totales de la era de los conflictos, las escaramuzas entre ciudades vecinas se volvieron bastante comunes. Todos los reyes funerarios de Nekehara compartían su afán por amasar riquezas y poder terrenal. Sin embargo, al igual que le ocurría a Cetra, no podían escapar el gélido abrazo de la muerte, así que mantuvieron activo el culto mortorio para poder ser despertados de nuevo una vez que hubieran fallecido. De este modo, el culto mortorio fue acumulando una mayor maestría con el paso de los años, hasta que los sacerdotes de la quinta generación descubrieron los secretos para atar sus almas a sus cuerpos, y de este modo engañar a la muerte. Tras muchos años de perseverancia e investigaciones, finalmente habían desentrañado los secretos de la vida eterna, y aunque aún les faltaba perfeccionar algunos encantamientos, también tenían al alcance de la mano la fórmula para despertar del sueño de la muerte a los reyes fallecidos. Carajo, se mandaron un La Necron. caída de Nekehara y la trágica destrucción de sus gentes fueron causadas por las ambiciones de un solo hombre, un corrupto sacerdote Exactamente. llamado Nagash. Como primogénito del rey Kepet de Khemri, Nagash está destinado a servir en el culto mortuorio mientras su hermano menor Tep ascendía al trono tras la muerte de su padre. El reinado de Nagash fue una era de terror para todo el pueblo de Nekehara. El rey usurpador quería incrementar su poder mediante el uso de hechicería maligna, una blasfemia que según los nekeragianos acabaría con toda certeza por provocar la ira de los dioses. Nagash había aprendido el arte de la magia negra de una cábala de elfos oscuros que habían naufragado en las costas de Nekehara, siendo de inmediato capturados y encerrados en el interior de la pirámide de su padre, en la víspera de su funeral. Nagash empezó a experimentar con la nigromancia, combinando. A ver, como que no pensó un poco. Acabamos de capturar unos. Sí. O sea, hacer la historia de Nabucodonosor para el resto totalmente. Pero es que como que no entendió como que Nagash directamente dijo, espera, ¿son elfos oscuros? ¿Y sabe magia negra? Podríamos aprender de esto. Nunca termina bien. Nunca termina bien. Su maestría en la magia negra con el conocimiento de la muerte que había obtenido en el culto mortuorio, conjuró malvados demonios y aprendió de ellos oscuros y terribles secretos. Recopiló todos sus descubrimientos en 9 tomos de saber maldito, los libros de Nagash, la más poderosa fuente de magia nigromántica que jamás haya existido en el mundo. Uno de los principales éxitos de Nagash fue la creación del elixir de la vida, con el que logró por fin desentrañar el secreto de la eterna juventud. Durante siglos los reyes y sacerdotes siguieron gobernando sobre Nekehara, pero la corrupción de Nagash había dañado para siempre aquellas tierras, que ya nunca se recuperarían por completo. ¡Te Las estás ciudades robando caían exhaustas gatos! tras el esfuerzo de sus reyes para desalojar a Nagash del poder, y ahora tenían que Está verse robando un gato. guerras civiles y bandas de bandidos bárbaros llegados desde los más diversos lugares. La traición de Nagash había asimismo mancillado las líneas sucesorias de las diversas familias reales, y no fue hasta muchos siglos después que por fin hizo aparición un rey verdaderamente poderoso. Era Alcasidar, un líder que no se había visto desde los días de Cetra. Enseguida las grandes ciudades de Nekehara se unieron bajo su sabio y carismático mando, y toda la región empezó a prosperar de nuevo. De este modo Nagash fue derrotado, pero se vengó envenenando el gran río Viate. Esto provocó que el reino de Alcasidar decayera de tal manera que se convirtió en un blanco fácil para las fuerzas no muertas de Nagash. Alcasidar fue encerrado en una prisión mientras Nagash disfrutaba de su victoria, pero de forma inesperada Alcasidar fue liberado por criaturas humanoides parecidas a ratas. Estas le dieron una poderosa espada y le enseñaron el camino hasta la sala del trono de Nagash. Con todas las fuerzas que le quedaban, Alcasidar provocó una herida mortal a Nagash, el cual terminó muriendo. Tras todo esto, Alcasidar desapareció de la historia. Tras siglos de permanecer inhumados, los abotargados cuerpos de los antiguos monarcas y de Nekehara alzaron de nuevo. Los reyes momificados en las legiones de guerreros esqueletos, la rata haciendo lo suyo, hasta la más olvidada de las tumbas llenas de arena, listos para cumplir las órdenes de su amo. Tras siglos sepultados, soldados y generales se revolvieron en sus tumbas y vieron de nuevo la luz. Aunque estos guerreros no eran más que autómatas en comparación con sus soberanos. Gracias a los encantamientos de preservación que se habían llevado a cabo en sus embalsamados cuerpos, los reyes y príncipes funerarios pudieron regresar del reino de las almas con sus memorias y facultades mentales intactas. Sin embargo, lo que vieron al abrir los ojos les horrorizó. Se les había prometido la vida eterna en un maravilloso paraíso donde reinarían de forma suprema, y en vez de eso se encontraban encerrados en cuerpos de carne disecada y ropajes podridos.
sus ciudades hechas añicos, sus tierras desoladas y sus reinos convertidos en poco más que Qué montones de mal. ruinas semienterradas entre las dunas de arena. La historia nos ha enseñado que Nekehara siempre ha tenido conflicto con sus reyes, dinastías. Tras este conocimiento de despertar, se enfrentaron por el poder. La larga historia en Nekehara había tenido incontables reyes. Los fuegos de la ambición y el orgullo que les había definido en vida aún seguían ardiendo en sus corrompidos cuerpos, y al volver de la tumba todos ellos se prestaron a reclamar que sus imperios les fueran devueltos. Antaño habían sido reyes poderosos y Se veía únicos, cool. habían gobernado Una por serpiente. siglos sin oposición, y en cambio ahora comprobaban con horror que no eran ahora diferentes de los demás, puesto que la tradición Caballos de matar esqueléticos. cuerpos había mantenido durante Brutal. incontables generaciones. Había centenares de ellos exigiendo lo mismo. Todos creían ser los legítimos gobernantes de aquellas tierras y ninguno está dispuesto a ceder un ápice de su poder. Las batallas entre los reyes rivales se extendieron durante varios días más, hasta que finalmente Uy, qué buena la armadura. Cetra fue finalmente abierta. Y Hay el un más poderoso trono. entre todos los Sí. reyes Nekehara salió a la cegadura luz del sol, a la cabeza de una hueste de miles de soldados. En su estado de no muerte, Cetra ansiaba dominar a todos los demás reyes funerarios y no iba a tolerar la menor rivalidad en su ascenso hasta dicho poder absoluto. Cetra entró en la refriega, acompañado como siempre por su fiel heraldo, Nekab. Juntos lideraron a los guardias del sepulcro, tropas de élite que enseguida... Se puede decir cualquier cosa de los reyes funerarios, pero legiones de guerreros esqueletos enemigos. Cetra ¿qué estilo abatió tienen? personalmente a las docenas de reyes funerarios menores que se le opusieron, destruyéndolos por completo hasta el punto de reducir sus huesos a polvo. En poco tiempo, todos los reyes funerarios que aún estaban enteros agacharon sus cabezas ante Cetra, el imperecedero, rey indiscutible de todo Perecedero. Nekehara. Los ogros son como cebollas. ¿Están? No, o te hacen llorar. ¡No! Si un explorador lo suficientemente intrépido o insensato se aventura a atravesar el viejo mundo para ir más allá de las montañas del fin del mundo, deberá cruzar las llanuras de ceniza de las tierras oscuras. Allí tendrá que cruzar cenagales grasientos y ríos de lava crepitantes, evitar las bandas errantes de Hobgoblins y a los jinetes de globo Hobgoblins. Si sobrevive a todo ello, alcanzará los desiertos de los aullidos. Si consigue atravesar a salvo el paso existente entre la ciudadela, los restos del demonio, de los enanos del caos y la sombra chaparrada de la fortaleza negra, verá entonces una enorme cadena montañosa en el horizonte. En caso de que logre completar su caminata por las tierras acres y resecas de ese reino y cruzar el contaminado río de las ruinas, habrá llegado a los reinos ogros, y allí es donde el verdadero peligro le acechará. Los ogros han vivido en tribus desde sus primeros días en las planicies. Este tipo de organización social Totalmente de acuerdo contigo, puede estimado. tomar lo que quieran, ya que pocos oponentes son capaces de resistir el acoso de una pesada muralla de ogros a la carga. No. La tribu puede variar en cuanto a su tamaño, desde Los ogros están unas rotísimos. pocas docenas de individuos hasta un grupo verdaderamente Tolkien, grande Warhammer que Fantasy, podría Warhammer muchos 40.000 y No Warcraft, sí. obstante, con independencia del tamaño que Un llegue a Thousand alcanzar, God. la tribu siempre estará organizada de acuerdo a una jerarquía reconocible y basada en las orgullosas tradiciones de los ogros. A fin de asegurar de que la tribu se mantenga fuerte, cualquier retoño de ogro que parezca demasiado débil o desgarbado será arrojado a alguna profunda cueva ¿Qué? como ofrenda a las grandes fauces. Es una medida carajo está brutal, montando? pero también ¿Un jabalí? práctica, pues los ogros requieren un montón de comida y al fin y al cabo, ¡Oh, solo los yo! bastante fuertes como para cazar o luchar serán capaces de sobrevivir. Montan Los jabalíes. ogros están formados por centenares de tribus diferentes, cada una de ellas con sus propias peculiaridades y su violenta reputación. Son Siendo bárbaros. como son los ogros criaturas tan bruscas y directas, los nombres de sus tribus a menudo reflejan sus rasgos tribales más evidentes. Por ejemplo, la tribu de los arrancacráneos ha alcanzado la fama por sus exitosas partidas de caza, y los límites de su reino están bien señalizados mediante cráneos de criaturas tan grandes que desafían la razón. Los ogros de la tribu de los martillos de árbol, por otra parte, son conocidos por ir armados con garrotes de un tamaño descomunal, mientras que Qué genial la a los armadura. sangrientos se les reconoce por sus distintivas pinturas de guerra hechas a partir de la sangre. La marca del caos. Los líderes de las tribus de ogros, conocidos como déspotas, son los individuos más grandes y dominantes. Un humanos. Genghis Se Khan convierten versión en ogro. jefes y Sí, alcanzan versión el ogro, poder de perdón. manera natural, y gobiernan Sí, los esa asuntos armadura. con puño de hierro. Los siguientes ogros más grandes y fuertes por debajo del déspota Gran son armadura. capitanes, que asumen responsabilidades menores. Y había uno que parecía Los Genghis ogros Khan. suelen tratar la disensión dentro de una misma tribu con arranques de El la más Khan súbita y Gordon. previsible Gorditom. violencia, y cualquiera que cuestione las decisiones del déspota deberá estar preparado para luchar contra él en un duelo a muerte. Antes de iniciar dicho combate, cada ogro se quitará su protegetripas, lo cual es un gesto de lo más omnioso, pues se espera que el vencedor devore las entrañas del perdedor. ¡Oh! Tradicionalmente, los ogros se refieren a esto como un duelo de tripas al aire. La ¡Oh! ascensión hasta el cargo de déspota no es hereditaria. Todo lo que un ogro tendrá que hacer para conseguir el puesto será derrotar al déspota que haya en ese momento. No obstante, dado que los
¿Cómo termina un combate? Comiéndote las tripas del enemigo. Dios, qué Los brutal. más poderosos ogros suelen Mira cómo toma enfrentar Hermes. otoños igualmente fuertes y resistentes. Los duelos más peligrosos a los que suele hacer frente un déspota acostumbran a venir de su propia progenie. Esto pondrá en marcha un ciclo de violencia generacional en el que el déspota se verá obligado a hacer frente a su más Hay un duelo con ambicioso un hijo. ogro Y gigante. para mantenerse en el cargo no le quedará más remedio que derrotarlo y comerse sus entrañas. Los ogros encuentran este comportamiento como absolutamente normal y suelen hablar con orgullo de cualquier familiar que se haya batido con esmero y haya dado un buen espectáculo en uno de estos duelos. Cada Yo tribu pensaba que los intenta orcos eran constantemente brutales. aumentar su reputación, algo que suelen hacer a la manera típica de los ogros, es decir, mediante prodigios actos de violencia. Por ejemplo, cuando los ogros de la tribu de los carnívoros liderados por su inmenso déspota Noxflang, el Gotoso, conquistan un territorio creando una inmensa pila con todo lo que encuentran y que no se pueden llevar ni comer de Noxflangs. inmediato, Están muy y jacas. erigen sobre ella un tosco Son trono bárbaros, en el hermano. que se Son bárbaros. sentará Pero Nox. bárbaros Tras las a la. celebraciones, los ogros se largarán de la zona dejando tras de ellos su enorme monumento dedicado Son bárbaros a la milésima potencia, en serio. O sea, yo pensaba que los orcos eran bárbaros y. No. Los ogros son mucho peor. Por lo menos los orcos no llegan al punto de comerse las entrañas. Es como. Orco muerto. Soy el jefe. Pero el otro. Estos no. Estos están. Ok, no esperaba tan fácil. Sí. marcado por todas partes con sus símbolos tribales. Los ogros ven a las otras Hasta cierto tribus punto, sí, es verdad. ahora por Sí, es delante, verdad, los orcos son más por lo cual refinados. siempre intentan Son- demostrar a los demás que su tribu es la que tiene los Aunque depende del más clan. grandes y poderosos. Para ello llevan a cabo constantemente visibles hazañas de Tienen fuerza, Sentinel y todo, como sí. el Pero depende del clan. escapardos, acantilados, lanzar enormes rocas o provocar y atacar a hidras en sus guaridas. Oh. Los conflictos entre tribus son comunes y suelen acabar con la tribu más débil siendo absorbida por la tribu vencedora. En algunas ocasiones las tribus se han visto unidas bajo el mando de un único déspota soberano. Se necesita un líder verdaderamente poderoso para lograr mantener incluso la más mínima influencia sobre las tribus más distantes, y no digamos ya para gobernarlas. Cuando aparece la figura de un déspota soberano, es mucho más común que simplemente junte a varias tribus cercanas para lanzarse a la conquista de algún territorio apetecible. Eso sí que gusta a los ogros, unirse formando un vasto Vaya nomás. ejército que les permite expandirse por el mundo, aplastando a todo el que se les oponga y tomando lo que quieran. A ver, Hermes dice: hay una batalla donde un caudillo orco pensó que podía ganarle a Gracientus, pero se esperó con una carga de los ogros rompieron como para. ¿Me José estoy guayando? ¿En serio pasó eso? 1196 ahora es un pana. ¿En serio un orco reventó a un orco? Fuck, franceses. Muchísimas gracias por el follow, José. 111.96. Muchísimas gracias. Bretonia es uno de los grandes reinos del viejo mundo, casi rivalizando con el imperio tanto en tamaño como en riqueza y poder. Se extiende en las montañas grises en el este hasta el gran océano occidental. Al sur limita con Estalia y Etilea y al norte con el tormentoso mar de las Garras que azota su rocosa costa. A diferencia del imperio, Bretonia tiene un clima más agradable y Perturbaciones y los franceses son. Pero, los franceses, pero son humanos. Ah, ok, ya, no son como. Pero son parte del imperio también, entonces. Y hola, perturbaciones, ¿cómo donde la estamos? tierra se cultiva con mayor facilidad. Los extensos bosques y regiones salvajes están separados por grandes llanuras fértiles y valles donde la nobleza de Bretonia ha establecido sus dominios feudales. Quienes visitan brevemente Bretonia Le ven una doy. tierra de fértiles granjas, colinas onduladas, montañas de belleza inhóspita y bosques espaciosos. La población está formada por caballeros nobles y corteses, bellas damas y campesinos satisfechos y respetuosos. Los cocineros bretonianos son famosos por sus habilidades culinarias y el vino que se elabora en los viñedos del campo es célebre en todo el viejo mundo. Esta es la imagen que los bretonianos quieren dar y no es del todo falsa. Sin embargo, sí que oculta ciertos problemas. Las montañas son el hogar de pieles verdes y en el bosque habitan inmundas criaturas. Muchos campesinos se mueren de hambre y por toda la región abundan caballeros que usan la cortesía para enmascarar las brutalidades que cometen. Incluso los magníficos sabores de la comida suelen ocultar ingredientes putrefactos. La tierra, que actualmente se conoce como Bretonia, fue colonizada en una época remota por los elfos de Ultuhan. Los elfos construyeron puertos, altas torres, palacios y pináculos para sus colonias en el viejo mundo. Durante un tiempo prosperaron, sus ciudades crecieron y sus habitantes se enriquecieron gracias al comercio con los enanos y con las tribus primitivas de humanos. Sin embargo, cuando los elfos y los enanos se enfrentaron en la Guerra de la Barba, estas tierras resultaron devastadas por los combates entre sus ejércitos.
Después de muchos años de guerra, los elfos zarparon hacia el oeste y abandonaron el viejo mundo, mientras que otros se adentraron en el bosque de Atel Loren, dejando atrás sus asentamientos. Ahora en ruina, los enanos a su vez también se retiraron cuando sus reinos montañosos empezaron a desmoronarse a causa de terremotos y las erupciones volcánicas. De esta manera, toda la región quedó deshabitada y olvidada. Con la desaparición de los elfos y los enanos, estas tierras fueron rápidamente ocupadas por los orcos, los goblins y las aguerridas tribus humanas, que en esa época eran casi tan... Yo sé que muchos fanáticos de fantasy no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo pienso que la Guerra de la Barba fue bastante pendeja. Fue muy pendeja. Si el Rey Fénix hubiera simplemente dicho, ¿sabes qué? Vamos a... Sí, exactamente, esa guerra define el por qué los elfos no son de fiar. Es que si el Rey Fénix hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya está bien, fue mi hijo el que literalmente, o mi hermano, el que dejó la cagá, el que atacó a la escaramuza enana. Por lo tanto, yo me voy a hacer responsable de lo que hicieron otros elfos. Se hubiera evitado la guerra de la barba, pero como dijo, no pasa, no fuimos nosotros, así que no, jódanse enanos. ¿Y qué hicieron los enanos en su momento? Declarar la guerra. Por eso digo, la guerra de la barba no tiene sentido en ese aspecto. Los elfos son goblin de evolucionados. Exactamente, los enanos de hecho fueron más civilizados porque mandaban un emisario. Y le explicaron todo el concepto, entonces... sí, totalmente. Los elfos son goblin de evolucionado y nadie puede cambiar tu mente, tu mentalidad, exactamente. Pero por eso digo, la guerra de la barba no tiene sentido en ese aspecto. tan brutales como los orcos. Durante muchos Los siglos, elfos fueron la guerra pendejos. permaneció dividida entre señores de la guerra rivales, tanto pieles verdes Pero muy como pendejos. humanos, hasta la llegada al poder de Gils, de la tribu de los Bretoni. En esa época el reino fue unificado y como una única nación, los bretonianos consiguieron derrotar y expulsar a las tribus de orcos y goblins. La creación del reino de Bretonia data de esas fechas, aproximadamente unos 977 años después de la era de Sigmar y de la fundación del imperio. Los bretonis ¿Sabes qué lo voy a leer? Me gustó Fantasy. frente a la amenaza de las tribus de orcos y goblins. Después de siglos de continuas guerras, los bretonianos ganaron los fértiles valles y llanuras, empujaron a sus enemigos a los bosques y las tierras altas, pero la guerra continuó en cuanto aparecieron nuevos enemigos. Flotas de no muertos saqueaban las regiones costeras del oeste. Los Skavens aparecieron desde el sur, los nórdicos y bárbaros del caos llegaron desde el otro lado del mar de las garras y navegaron tierra adentro a través de los ríos anchos, extendiendo... Estoy de acuerdo con perturbaciones. Por ello, apoyo la extinción de los elfos en cada universo de fantasía. Sí. A pesar de que me gusta la exodita en Warhammer 40.000 y a pesar de que me gustaron los elfos oscuros en Fantasy, sí. Sí, totalmente apoyo la moción. Si quieres leer algo bueno para leer, si quieres leer algo bueno para leer, te recomiendo las novelas de Gotrek y Félix. Literal, la historia es de un mediano que estudia enanología, una ciencia inútil, pero subsidiada por el gobierno. Ok. Si hacemos un grupo dedicado a él, no, pongamos... Eso lo hablamos por interno, ¿ya? Vemos qué se puede hacer. Robbie, no. Dejemos eso para interno, en serio. Y que cuando nos saltan el empleo y no quedan. Viendo la destrucción a su paso. Sucesivas generaciones de guerra continua contra estos enemigos implacables forjaron en los bretonianos una formidable y heroica tradición de caballería. Se trata de los caballeros de Bretonia, que contienen las fuerzas destructivas Igual está buena la armadura. de devorar la tierra. Hasta la actualidad, los caballeros de Bretonia han seguido las tradiciones de la caballería establecidas por Gils el Bretón. La visión. Ok, me gustaron la armadura. La dama del lago en la víspera de una batalla presagió que su misión sagrada y su destino final serían convertirse en rey de Bretonia. Ok, literalmente el Rey Arturo versión fantasy. Es que ese es el tema. Los bretorianos técnicamente son historias arturianas versión fantasy. Desde entonces los guerreros de Bretonia se han consagrado al servicio de la Dama del Lago y han tratado de observar... Incluso la Dama del Lago, por el concepto de Lancelot. Mediante una gesta militar, un caballero puede aumentar la estima de la diosa hacia él y convertirse gradualmente en uno de los caballeros que han sido distinguidos especialmente por ella. No, por nada, Lancelot también tenía un apodo, Lancelot del Lago. La cual les concede el gran honor de beber del grial, como hizo Gils. Ok, el santo grial, muy bien. Y de historia arturiana. Pueden beber del grial. Aunque los bretonianos presentan muchas diferencias entre sí, hay un rasgo que comparten tanto de ellos que ha dado en considerarse de carácter nacional.
los bretonianos viven para el momento y se enorgullecen de ello. Esto no quiere decir que todos los bretonianos sean hedonistas empedernidos, que están todo el tiempo del juego. Se trata más bien de que para un bretoniano Espera, ¿en serio en Fantasy también hay una parodia del Señor del Anillo? ¿En qué sentido? En los elfos silvanos, que literalmente son los elfos del bosque, que es muy parecido a lo que vendría siendo el Señor del Anillo. lo que importa es lo que se hace en el momento y no lo que se pueda A ver, aquí hay una historia buena que dice Ozic. Los elfos tenían un plan para extinguir a las demás razas. Odian a todo lo que no es elfo. Crearon una bebida que los hacía volver locos y que lucharan entre sí. El rey elfo dijo cómo se llamaba esta bebida. Y un sirviente le dijo cerveza, milord. o no se Ok. puede hacer en el futuro. Un laborioso menestral bretoniano podría trabajar hasta altas horas de la Ah, noche ya, para hay los personas zapatos con los que- estén trabajando sean parodiados, los mejores perfecto. posibles. Los caballeros bretonianos meditan sus acciones para asegurarse de actuar siempre honorablemente. Un campesino bretoniano No, siempre no se funciona. centra en llegar al final del día antes que en angustiarse por el mañana. Los bretonianos no se preocupan por las consecuencias de sus actos. Una vez se producen, las afrontan con el mismo ánimo. Muy pocos bretonianos pierden tiempo en lamentarse por las injusticias de la Cabalgan vida. De hecho, la Pegasos. mayoría de los bretonianos desprecian a quienes hacen previsiones de futuro. Nadie sabe lo que depara el futuro, por lo que si no te esfuerzas al máximo ahora, con tal de estar preparado para un futuro que tal vez no llegue nunca, no es más que una excusa para candulear. Bretonia es una región de rica tradición y paisajes escénicos, desde los campos verdes de esmeralda hasta los imponentes bosques. Es un lugar lleno de belleza y gloria, pero bajo el velo de esplendor, Bretonia, al igual que el resto del viejo mundo, oculta su propia corrupción y sus propios secretos oscuros. Bretonia está dividida en 14 ducados, cuyos territorios correspondían originalmente a los feudos de los caballeros del Grial que fundaron Bretonia. Y hola gente, bueno, me quería despedir dando un saludito a toda la comunidad que se ha creado. Muchas gracias, la verdad, mucho apoyo. Vamos como 2 meses y bueno, les agradezco un montón. A ustedes que me No, apoyan muchas gracias a todos los ti, días. Omen, en serio. Pero bueno, y también quería dar El trabajo un está saludo increíble. especial para Axel que me ayudó con la miniatura de este video. Bueno, la idea mayormente para que bueno, yo la pueda plantear. Así que bueno, muchos saluditos, Axel, muchas gracias, muchos abrazos, besitos, lo que sea. Pero bueno, toma pa. Pero bueno, de verdad, No, muchas gracias, Perrito Bien, en Y serio. recuerda que vamos a estar por Twitch De comedia. más o menos estas semanas por ahí. Vamos a ver. Qué gran Jugando con video. ustedes y haciendo cosas así variadas. Nos vemos. Permiso, voy a hacer una cosa. Ya ha puesto su like. Ahora sí, como corresponde.